Suscríbete a La Panterita. Estás en heladeras y congeladores, con precios increíbles y las cuotas más bajas en primavera. Vas a encontrar la mayor variedad en heladeras, congeladores, piscicoolers, frigobares y mucho más. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Heladera Whirlpool, frío seco, inox de 400 litros. Precio normal, 18 cuotas de 511.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 319.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señores, nos vamos, ya no hay tiempo para nada. Le pido disculpas a Arturo, a los anunciantes que no pudimos mencionar hoy. Fue una jornada muy intensa. Nos vamos. Hasta mañana. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo La audiencia, muy buenos días, ¿cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Bueno. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, el Partido de Libertad hoy. Llegó el día para la libertad, sí. Pero sabes que está difícil. Remar contra la corriente, 2-0 abajo, cierto.
la localía, todo ese tipo de cosas, pero la situación propia es que Libertad no viene bien. Ellos saben ¿Por qué tan internamente. pesimista? Pero es la realidad. Pero puede Libertad, tiene. De poder, pues, Sí, pero tiene, esta versión de tiene. Libertad no. Pero la cambió, anterior. niño, cambió la configuración, le pone al tirado Puede de ser izquierda tarde. a Melgarejo. Puede ser tarde. Allá tenía que haber un chungo. Niño, Igual acá tenés que niño, continuar. me interrumpiste 2 veces, niño. Sí, es mi óptica Eso del partido. contó. Pero este está medio inaguantable últimamente, no sé si problema sentimental o qué es lo No, que no, tiene. mi óptica del partido. Bueno, listo, niño. Pero te voy a decir una cosa. El que niño. puede, pues. ¿Viste? Pero no me deja. No se animó en el primer partido. Pero está a tiempo todavía. Ah, niño. No sé qué es lo que le ¿Sabes pasa. qué te digo, niño? Va a pasar Libertad y mañana vas a tirar flor a Libertad. No. Va a pasar. Vamos a... Sí. Ojalá. Pero Va a jugar un partido. Tampoco Bragantino te asegura demasiado que le va Denis, a poner. explícanos algo. Sí. Con el debido respeto de Víctor y de parte Sí. de no se sienta, perdón, de niños no se sientan incómodos, ni yo me siento incómodo. Entonces te pregunto a vos. Sí. Lo saca Ramón Martínez, que fue su principal error, para mi concepto, darle una función que él no la va a sentir. Incluso lo vi pisando el área y buscando golpes de cabeza, como esos Matungo le decían anda a buscar. Y cuando lo vimos en Guaraní, que lo vimos mucho más que en otra parte, cumplía otra función. Yo lo vimos a Guaraní primero en el medio y después tiraba un poco a la derecha, o miento, sí. con una buena presencia física a la derecha. Ahí no lo puedo decir a Héctor Villalba, déjame a mí, porque Héctor Villalba es muy bueno. Cuando le deseamos lo mejor para Héctor y Ramón, que lo hace jugar en otra función. Ahí va a jugar ahora, a lo que dice el niño, Lorenzo Melgarejo. Pero él estaba lastimado, niño. Sí. Y ahora juega. Él estaba lastimado. Es un punto a favor de su vuelta. El tema es cómo vuelve. ¿Cómo vuelve? Sí, porque estuvo 15 días casi sin trabajar normalmente. Bueno, Y justo Entra después- por y Espinosa. Fue justo después de la selección. Sí. Bueno, pero vos tenés una idea de Libertad de hoy, que juega Villalba a la derecha, que va a ser ojalá el Héctor para el fútbol paraguayo, para Libertad, el Héctor Villalba interesante, Sí, su buena versión. su buena versión, niño, y a la izquierda Melgarejo. Entonces queda Bocanegra y Hugo Martínez. Me parece que hace un mediocampo práctico, funcional, veloz, y que Garner no se va a complicar la vida, porque la lectura que le damos es que Catacuara va a jugar un poco más retrasado y va a jugar adelantado Sebastián Ferreira. No el Sebastián Ferreira despelotado, solo y abandonado, como ocurrió en Brasil. En la ida, sí. Pues esa fue la verdad. Solo corría, se iba, venía. Es que la conformación que hace Garnero me parece correcta. Por lo menos en esta conformación 4 van a atacar, tanto los delanteros, Villalba por derecha va a llegar y Melgarejo por izquierda, ¿verdad? Y el que se suelte de los volantes centrales probablemente Hugo Martínez. Y O un Bocanegra lateral. más fijo. Claro, más o menos así se va a presentar el partido y va a tener un poquito más de volumen de ataque Libertad. Ante un Bragantino que tampoco te decía que es un gran equipo. Es cuestión de animarse, ir a atropellar los primeros minutos a conseguir los goles y no descuidarse de Arthur, ¿verdad? Eso hay que marcarlo muy bien. bien. Que tiene Bragantino. O sea, en defensa Sí. está complicado, Sí. pero allí es donde tiene que Libertad apurar, ¿verdad? Hacer el gol en lo posible. Claro. Pero también tiene que tener una noche perfecta en defensa, Libertad. Sí. En defensa. Que no te convierta a Arthur y compañía. Ese es el punto de cuidado. Así como tiene que convertir, que no te hagan el gol. Totalmente de acuerdo. Elevando un poco su rendimiento de todo el equipo Libertad y la forma de que va a poner hoy el día el equipo, pienso que puede Libertad tener chance de clasificar. Yo imagino un Libertad mucho mejor de los partidos anteriores que le vimos, me imagino totalmente. Aparte tienen la última opción, o sea, la última carta prácticamente del año, entonces sí, van a poner más de lo que estaban. Están de cara a una situación histórica, porque previamente no había llegado a una final y sigue siendo dependiendo de sí dentro de lo que se viene al ser local, ¿verdad? Pero la complicación propia del 2-0. ¿Por qué el arquitecto Dragoto? 618-4700, si se puede leer, porque si no se convierte en mensajero de los oyentes que le envían WhatsApp. No te dan al niño no me lo gusta. que dice, que Si no vamos a estar leyendo todos los mensajes, yo también voy a leer lo que me envían a mí y lo que envían. El arquitecto le envía. 618-4700. Personal le envía al arquitecto. 81-577-950 es mi número. Me puede enviar si me quiere enviar un mensaje. Niño, ¿por qué tan Arturo no es agresivo? mensajero. No, porque estoy Tan cansado de los agresivo. oyentes que le envían mensajes a Arturo y tienen que estar leyendo los mensajes. Tiene mi número, le puedo dar mi número. 81-577. Espera, arquitecto de la gota, anotá por el teléfono del niño Jorge. Sí, me escribe, me llama, hablamos de fútbol, Escucha, no lo que quiere quiera. más que yo sea mensajero, arquitecto. Atendé, anotá por arquitecto de la gota. ¿Qué número, niño? 81
Sí, el teléfono del niño Jorge. ¿Qué es lo que vos te reís? Es tu carácter que tiene. No, pero es cierto. Legalmente. Últimamente, tengo su número, ahí te va a escribir. Ah, bueno, perfecto. O que quiere que le escriba a él no quiere más. No vas a leer. Claro que voy a leer, sin problema. Va a leer, no sabes lo que es el niño. No tengo problema. ¿Qué le pasa? No, pero estamos para hablar y de opinar de fútbol y al final no terminas desviando con el respeto. ¿Y qué dijo el arquitecto? Me dice, si Bragantino no es gran cosa, ¿qué es lo que es libertad para vos entonces? Dice. Ahora te pega a vos, como Carullón. Te pregunta. Sí. Estamos 107.9 FM. Sí, para Denis, si Bragantino no es la gran cosa, libertad que es. Sigo sosteniendo que Bragantino no es la gran cosa. Encima nosotros, nos preocupamos más en Bragantino. Bragantino ya mañana ya nos vamos a olvidar de ese equipo. Permitime, saludos para, hoy está el aniversario Canal 9. Sí. Y ahí compartimos mucho tiempo con la señora de Victoria en el programa La Espectacular, brillante locutora animadora. Tanto tiempo, le saluda al hijo Víctor Fabián Fleita, alias Carnalito. Carnalito para vos, mi cariño, fanático de fútbol a lo grande, que nos sigue a través de 107.9 en Ciudad del Este. Así que para mi cariño para vos, de Victoria para tu hijo, Víctor Fabián Freitas, alias Carnalito, cumpliendo años. Perdón, escuchándonos. Le estoy saludando, no cumpliendo años, que cumple años Canal 9. El que nos escucha siempre es Víctor Fabián Freitas, fanático de fútbol a lo grande. Saludos, mi cariño, para la familia. Para mí, en especial para Canalito. Pichunagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillana Casi, R.I. 12 de Mayo Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás con base de 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comisipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Estamos con el papá de Lorenzo Melgaré. ¿Cómo te va, Blas? Bien, Arturo, ¿cómo le va? Un gusto, realmente. ¿Cómo anda, Blas? ¿Bien? Y aquí esperando, ansioso la hora del partido y con mucha confianza. ¿Cómo está Lorenzo? A ver si... Y está enchufado, está bien. Me dijo que va a meter 2 goles. Hoy me dijo... Quiere decir que va a ganar 2 goles. ¿Y cómo termina el partido? Te digo, Lorenzo. No, lo que me dijo fue de que acá con su hermana estuvimos hablando, ayer, y me dijo de que yo voy a meter 2 goles y el tercero no sé quién va a meter, pero vamos a clasificar. Así, en serio, en broma me dijo, porque se preparó muy bien, está... ansioso que llegue la hora del partido, está confiadísimo y ojalá que se pueda dar y que tengamos que dar pelea al partido, porque muchas veces también depende mucho de sus compañeros, del planteamiento. El fútbol es así, pero si no se da tampoco es el fin del mundo. Entonces esto es fútbol, así que Ojalá que se dé. Todos queremos que un equipo paraguayo llegue otra vez por fin a una final de una Copa Internacional y podamos disfrutar la final. Y bueno, 3-0 que termina el partido para Lorenzo. No sé cómo, pero
pero yo creo que Libertad puede. Entonces, una vez que el partido se empieza a rodar y la pelota empieza a rodar y según como plantea el técnico, todo se puede, dos goles en 90 minutos tranquilamente se puede meter, con tal de que no haya desesperación al principio, digo. Y bueno, no soy yo Arturo, está bien, pero el entusiasmo, de esta manera, pero es mi óptica. La confianza, Blas, la confianza. ¿Y cómo está Lorenzo? Te dijo, medio campo, hoy es Villalba a la derecha, Hugo Martínez o Barbosa, Hugo Martínez y Lorenzo a la izquierda. Arriba lo van a atacar Tacuara, Cardoso y una manera de decir, arriba Tacuara, porque bueno, y Sebastián Ferreira. No me dijo el equipo, él no sabe tampoco, pero yo no hablamos de eso, pero me dijo que está, le dije muchas cosas también yo de que procure de enchufarse en el partido, porque depende mucho de eso anímicamente a un jugador. Importante es que la concentración en todos los deportes es importante. Muchas veces eso define en una jugada importante. Él está bien físicamente, bien, sin problemas. Yo creo que está en los últimos 2 años que le vi jugar, yo creo que hoy está 10 puntos, está llegando muy bien a ese partido. No sé si le va a ir en contra de no haber jugado fuera de la cancha, de haber estado fuera de la cancha, por lo menos no sé cuánto fue la última vez que jugó contra Luqueño, creo, no sé hace cuánto, pero a nivel de físicamente está muy bien. Muy bien, un saludo, Blas, y éxito a tu hijo Lorenzo esta noche. Saluda a la familia, Blas. Gracias, igualmente, Arturo, un gusto. Gracias. El papá de Lorenzo Melgarejo. ¿Anda bien, Lorenzo? Sí. 3-0 va a ganar, dice. No, para ver cómo anda Lorenzo Melgarejo. Y hoy habrá que verlo después de no estar trabajando, porque él estuvo lesionado. La falta de fútbol. Esa principalmente con la última imagen cerró sí, antes bien, venía muy bien. Pedíamos por él para que sea titular en la selección, cosa que no pasó, ni siquiera en la banca quedó. Sí. Pero lastimosamente después de eso se lesionó y ya no volvió a jugar. Una interrogante, Canalito, ¿qué equipo es? Quisiera saber por curiosidad nomás, Canalito que está en Ciudad del Este. Canalito, ¿qué equipo sos vos? Te quiero consultar a través del aire. Canalito 107.9 FM. Perdón, volvemos porque el tema de Libertad, medio campo. Bocanegra, ¿cómo anda? Y Bocanegra hoy va a ser el intermitente últimamente. A mí no me convence demasiado Bocanegra. Pero, no me convence mucho. Pero Garnero tiene el jugador de la mesita de Luz de Garnero. Sí. Todos pueden salir menos Bocanegra. Le da la confianza por la experiencia seguramente, porque sabe jugar esta clase de partidos en teoría. En teoría, sí. Y es entre los dos me parece el que va a tener hoy menos movilidad. En teoría. Bocanegra tiene una rica historia en Colombia. Claro, como pero lateral derecho, como lateral colombiana, ahora le metió al medio. A mí me miraban todos mal acá en la mesa cuando yo dije una vez, niño, juega al medio. Pues sí. Yo le seguí varias veces a Bocanegra, he visto cómo se metía en diagonal, cómo quería ir ahí, intuitivamente se iba al medio. Y el que le puso en el medio, en su carrera deportiva, es Garnero. Llamarle a un colega colombiano. Él no era el volante de central, sí. Lateral derecho. El que le ubicó ahí fue porque jugó partido en Libertad como lateral derecho, sí. Pero que lo ubicó en el medio fue Garnero. Hace poco empezó a jugar. Pero se estabilizó en el medio. Vos me decís, por ejemplo, ¿y por qué no juega por Mayada a la derecha y se mete Ramón Martín al medio? Una pregunta que hago. ¿Se entendió? Sí. Puede ser Ramón Martínez, Hugo Martínez, y que vaya como lateral derecho Bocanegra. Sí. Que probablemente, pero ¿qué pasa? Bocanegra y Mayada, los dos se proyectan. Mayada vive en el terreno ajeno. Sí, y a veces descuida mucho. Y descuida mucho. Hoy es donde más se le va a necesitar en esa función de ataque. Permanentemente a Mayada. Pero vos la confianza por Libertad, niño. A eso parece que se escuchó mal. Yo dije que está para difícil, no dije que iba a perder el partido. Sí arranca difícil. Si es la versión que vimos el otro día de Bragantino y la versión local, ese Libertad no. Yo me quiero quedar con el Libertad de Santos. Esa fue la mejor versión hasta aquí, creo que a lo largo del año de Libertad. Si es esa versión de Libertad, sí. Donde no me transmite confianza es en la defensa.
Yo después de verlo el otro día, Javier Báez, por eso, para mí tenía que haber sido Javier Báez, por lo menos uno que podía haber tenido chances. Después el otro día el rendimiento de Viera, que me pareció bastante flojo, porque definitivamente sí o sí juega con Barbosa. ¿Puedo ser el abogado de Viera? Y que nos enseñe Denis Caniza cuando marcaste a los punteros. Que él nos enseñe. ¿Vos viste el gol el desborde a la derecha en el gol el empate de Palmeiras? Sí, el lateral. Sí. ¿Perdón? ¿Que se cayó el defensor? Sí. Qué flojo estuvo el defensor. Que intenta cuerpearlo y se queda por el camino el de Mineiro. Yo hago una pregunta. ¿Le gana en velocidad al que entró? Sí, el de Palmeiras, sí. Le ganó. Pero ¿qué mérito tiene darle pelea a la pelea al delantero? ¿Se entendió? Sí. Se confió, creyó y se metió para el fondo. Este que metió el golpe de cabeza, Ítalo. El 9 Bragantino. Él no habrá dicho, este central de Libertad no me va a marcar. Pero ¿cómo él se fue a buscar la pelota? ¿Me puede explicar cómo se busca el centro? ¿El de Palmeiras? No, el primer gol de Bragantino el otro día, el centro al segundo palo. Estaba solo y termina convirtiendo el gol. A espalda de todo. Casi ya ahí tiene que cerrar el lateral. Zona de lateral. Es difícil. ¿Qué es lo que tiene que cerrar? No, y zona de lateral derecho. Porque el centro ya estaba muy... tiró muy de cerca del área ya. Enseñan a Denis cómo cierra un lateral, por favor. Y tiene que mirar, a ver, si detrás de su central no hay algún rival, ¿verdad? Sí, ahí tiene que olvidar su marcador y cerrar prácticamente detrás mismo de su central. Esa es la pelota más del lateral que del central. Sí, porque el central no ve quién está atrás de él, ¿verdad? Entonces, pero tenía que tener media visión al costado. Y cuando ya va a tirar al centro, te olvidas de todo, ya tenés que... O sea, ya mirar la pelota. Ya mirar la pelota, es muy difícil. Aparte saltan y no llegan porque los centrales. Eso es lo que le condena a Viera, que termina saltando al bulto como buscando la pelota, sin olvidarse que atrás está entrando solo el otro... Pero fíjate vos que el centro vino muy cerca del área... ¿de Libertad? Área grande, sí, no es un centro muy abierto. Y si vamos buscando la defensa de Viera, con facilidad se va de 2, porque hace allí Arturo una jugada de 3 se va. Se va de Ferreira, se va de Banchioni, se va uno más. Bocanegra. De Bocanegra, sí, Bocanegra. Y nosotros preguntamos qué hacía Sebastián Ferreira. Pero eso opino el mérito, de el que va a buscar el golpe de cabeza, la intuición que tiene en el centro. No hay mérito, ¿ve? Mérito centro. No hay mérito, ¿ve? ¿Por qué le pegan a Viera? Él le pega. Porque yo veo del lado de Libertad. Yo veo el cristal de Libertad. Bragantino no me interesa, sinceramente. Yo estoy preocupado. Coincido contigo también de que Bragantino a mí no me interesa. Libertad. Porque mañana nosotros ya vamos a olvidarnos de Bragantino. Claro, yo me preocupo por Libertad, no lo que hizo Bragantino. Claro que ellos buscan eso, ¿verdad? Un segundo. Roberto Urrea, el colega colombiano. ¿Cómo te va, Roberto? Hola Arturo, un abrazo grande para usted, para todos los oyentes allá en territorio paraguayo. Muy bien, afortunadamente, Arturo, y un placer poder dialogar contigo y con todos tus oyentes, Arturo. Gracias, Roberto. Contanos, estamos hablando del Partido Libertad, te transmitimos lo que estamos analizando en la mesa aquí en Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, y estamos refiriéndonos a Bocanegra. ¿Y sabés quién lo instala como volante? Es Daniel Garnero. Anteriormente, yo creo que de 10 partidos Bocanegra jugaba 9 de lateral derecho, ¿o no, Roberto? Sí, lo que pasa es lo siguiente, cuando él llegó, cuando estuvo en el Deportivo Independiente Medellín, siempre su función era lateral derecho, pero cuando llegó a Atlético Nacional se encontró con Juan Carlos Osorio, que no solamente hace rotaciones nominales, sino posicionales, y en ese caso colocó a Daniel Bocanegra mucho tiempo, muchos ratos, muchos partidos, inclusive siendo figura como volante. Daniel Bocanegra es un jugador de mucha proyección, un jugador que me alegra mucho por él, porque ha ido aumentando su nivel futbolístico. Creo que en Nacional, en la segunda oportunidad con Juan Carlos Osorio, no le fue tan bien, pero ya en Paraguay creo que ha venido mostrando su verdadero nivel, y como volante lo puede hacer muy bien Arturo. Sí, por eso preguntamos, Roberto. Ya Juan Carlos Osorio entonces lo ubicó, nosotros lo veíamos más como lateral derecho que como volante. Aquí te repito, a Daniel Garnero, el técnico de Libertad, lo mantiene en la zona media. Eso en el caso de Bocanegra. Y el caso de Mejía, que fue jugador de Libertad, ¿cómo anda?
Pues va bien con el Independiente Santa Fe, aunque él tuvo una temporada muy buena con Atlético Nacional. Los primeros comienzos o los primeros partidos en Paraguay también se destacó, pero luego se fue apagando, no tuvo gran participación en el fútbol paraguayo y ahora llegó Independiente Santa Fe. A principios del año, en el segundo semestre, para el segundo semestre se habló mucho de Alexander Mejía para llegar a Atlético Nacional, Atlético Junior, y finalmente recaló en las filas de Independiente Santa Fe, del equipo cardenal. Fue llamado también a un microciclo de Selección Colombia con Reinaldo Rueda, y sabemos que está en sus últimos años futbolísticos Alexander Mejía, pero como decía un amigo mío, Julián Vargas, a quien apreciamos mucho, Alexander Mejía fue fundamental en la conquista de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de América con Reinaldo Rueda en el 2016. Correcto, Roberto, hablamos de dos volantes que estuvieron en Libertad, uno que volvió a su país, Mejía, y otro que sigue Boca Negra. En la elección de Libertad tuvo preferencia Garnero en Boca Negra, que juega esta noche frente a Bragantino. Un saludo, Roberto, estábamos consultando sobre Boca Negra. Gracias, Roberto, muy amable. Con gusto, y esta noche estaré pendiente de la transmisión de ustedes, que siempre es un agrado escuchar la transmisión que ustedes hacen para todo Paraguay. Un abrazo. Gracias, muy amable. Sí, escuchando fútbol a lo grande, Monumental, Roberto Urrea, el colega colombiano. Ya lo pusieron de volante. Sí, con Osorio. Con Osorio, Sí. echa la aclaración. Ya está. Por eso es importante la consulta. Y de los dos, Garnero se quedó con Boca Negra y no con Mejía. Exactamente, sí. Y Mejía Sí, que evolucionó de vuelta este semestre porque incluso llegó a la selección otra vez. Después de haber pasado por Libertad, donde casi no jugaba al final, fue a Santa Fe y ahora es jugador de selección. Yo digo que el primer tiempo va a ser muy tenso y denso. Denso se dice usted que son pendejos. Sí. Denso para Libertad. Denso. Yo creo que rápido va a ser Libertad el gol. Eso ahí cambiaría el panorama. Ahí cambiaría todo, bastante. ayudaría mucho. Saca un peso importante últimamente. Te agrandaste, Denis Canizza, No. como mundialista, porque dijo que ganaba, Luqueño ganó. El fin de semana ganaba, le fue Solamérica ganó. Después dijo Guaireña ganó. Vos te estás agrandando. No, me imagino con los cambios que va, o sea, con los hombres ofensivos que va a tener hoy en día Libertad, porque la otra vez fue solamente de Ferreira. Ahora va a tener 4, o sea, con Ferreira. Va Villala por derecha, Melgarejo por izquierda, Seba y Tacuaraya. Bastantes son los que van a atacar en Libertad y por ende me imagino que va en el gol. Yo el temor que tengo es que el entusiasmo llegue a adelantarse en demasiada Libertad. No, pero la confianza de Denis Canizza es Pero brutal, Bragantino brutal. tiene solamente alto para marcar, después el resto no es la gran en cosa. el momento cuando salen disparados de contragolpe, te hacen un gol y te sentencian la serie. Ese es el temor que yo tengo. Pero ahí van a estar 4 bien parados, o sea, atacar con los 4 ahí que te dije, los de afuera, más los delanteros. Voy a lo que dice Jorge, el tema de los defensores. Pues esa es mi preocupación, porque los centrales no son rápidos. Mayada no suele marcar. Mayada juega arriba. Sí, Mayada es casi volante. El lateral solamente tiene el rótulo. Y juega más pegado, juega más arriba que abajo. Recuerdo ayer la declaración del arquero fue que leíste en el extra. Ellos vienen a jugar de contra, o sea, ellos saben que Libertad está necesitado, ellos van a esperar al comienzo. ¿Y quién es contra? Y sí. ¿Cómo sabemos? Y Arturo. El que entró segundo tiempo la otra vez. ¿Cómo sabemos? En Rosario jugó un partido ciertamente refugiándose y metió 4 goles. Contragolpe. Situaciones rápidas. No, yo no digo que se repita, pero mirando el último ejemplo de Andrés Víctor y como no se puede. No, pero viendo los antecedentes, los antecedentes que tiene. Tiene material como para ¿cuántos goles de contragolpear? visitante? Primero, puedo preguntar en ustedes hoy Coapa, ¿pueden decirnos cuántos goles de Libertad hizo Bragantino en la Sudamericana de visitante? Nerviginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nerviginal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñempe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Estamos buscando con lupa a los compañeros. A Independiente del Valle le ganó 2-0 de visitante en Ecuador. Después de visitante, estoy siguiendo los partidos, pero los otros son de local. No, de visitante estamos hablando. De visitante, siempre de visitante. El Rosario Central le hizo 4-3, terminó el partido. A Tolima le hizo 2. 2-1 de visitante. Hace gol de visitante. 1-0 a Talleres en Córdoba.
Ganó de visitante, veo. Y Hace gol de visitante. me falta el último partido de fase de grupos. Hace gol. En todos sus partidos. Ahí perdió 3-0 ante Emelec. Y hoy puede en la perder segunda 3-0, fecha. segunda Dijo. Esa versión, El esa papá versión, de Melgarejo, digo. Blas, Sí. 3-0. esa versión tiene que ser hoy Libertad. Emelec 3-0. Ganó, salvo ese partido ante Emelec, ganó todos sus partidos afuera después. Lo que decía Jorge, 2-1 a Tolima, 1-0 a Talleres. En octavos de final 2-0 a Independiente del Valle en Ecuador y el 4-3 a Rosario Central en la fase de cuartos de final. Pues a vos sabés que esta mañana en Urbana con Gustavillo y con Luis Fernando, ahí estábamos en la previa con Gerardo, y escuchamos que, no, eso fue de 7 a 7 y media, que hay un fanatismo de que no quieren que Libertad sea finalista. No quieren. No, porque el Cerro no llegó, pues. Ahora entiendo. Entonces, no sé Esa si idea me que tiene entendés. todo al fútbol paraguayo en contra. ¿Eh? El olimpista, el hincha guaraní, el hincha Pero, Cerro, o el sea, hincha de Luqueño puede ser, pero los otros tres yo sé que no quieren que Libertad No, llegue. lo de Cerro es así. Sí, porque Lo de vi la Cerro red es y- así, lo de Cerro es Cerro y así. Olimpia no quieren. Porque si Cerro, no, pero Olimpia tiene 3 títulos, una continental, tiene 6 finales. No, pero últimamente Pero hay una lo de pica con Olimpia con los Libertad por lo que antecedentes pasó, recientes. La pica, por, decimos. Sí, por sí. la sanción y todo eso que nació. Yo creo que ahí nació una Vos decís que si rivalidad. Libertad finalista se enferman los olimpistas y los cerristas. Y por lo menos hoy cruzan Están los todos en dedos. están todos en cama, ¿ve? Hoy hinchan por Arthur. ¿Qué es lo que te pasa vos, niño? Y me cruzo con ellos en la Niño, calle ¿qué y me te pasa? dicen, ¿Qué? yo le digo, qué bien que pase Libertad. No, que pase Bragantino. No, me dicen niño, los- esta ¿qué? mañana en me Urbana. sorprende. Qué mal. Sí, me sorprende. Porque si Libertad llega a ser finalista, me dirán, bueno, es la otra competencia, no es la Libertadores, pero ganó un prestigio importante la Sudamericana. No hay que, y cuando un público llenó los estadios. Acá tenemos el ejemplo de la final de la Sudamericana en Cancha Cerro. Un espectáculo imponente, maravilloso, con lluvia. Fue así. Sí. Y fuimos testigos porque estuvimos. ¿Vos te imaginas si Libertad es finalista de la Sudamericana? Por eso, lo que dice el niño, es Olimpia por lo que pasó, tema Trovato Lo último, Cartes. así mismo. Pero lo de Cerro es llamativo. Esta mañana, terrible fue en Urbana. ¿Por qué eso es? Porque Libertad puede ser finalista y sí, Cerro no. y es que Cerro tiene el peso de no haber llegado hasta ahora a una final internacional. Y Ay, que ay, Libertad llegue antes que Cerro para ellos es como un golpe duro. Ya de hecho cuando Nacional llegó, por más que había un aliento superior al Pero hincha de Nacional Cerro, es Nacional. pero al hincha de Cerro le sigue doliendo que su vecino llegó a la final y Cerro no. Sí, Ese- sí, pero le va a doler mucho más Libertad. El Nacional es vecino, el famoso Nacional Por ahí se querido, sintió la sí en el familia. mayor calor popular a diferencia. Sí, no, eso sí, había- Yo sintió tengo una pregunta. Nacional. De Nacional, que iban toda la familia a ver. Nos tocó vivir. Papá, abuelo, tía, iban toda la familia a ver la Nacional. Y así llenó el Defensores cuando jugó con San Lorenzo. Yo pregunto lo de Libertad, ¿qué pica tanto? A la puta se callan, será. Sí. Se callan, mira abajo. Es que no so- sí. Porque Libertad si llega a picar, si llega a la final, puede ser campeón. Claro. Y ahí Claro. ni hablar. Claro. Ahí ya no hablamos más. De lo Porque que la si gente, llega... o sea, de lo que me crucé con la gente y hablando así en el mundo, normalmente hay un tercer tiempo, después de un tercer tiempo te encontré, tenés hincha amigo, Olimpia, Cerro y compañía, y yo noté un 90% que no. Por eso decía, saco el de Luqueño, pero el de Guaraní no quiere, Guaraní eternamente es rival de Libertad, el de Cerro no quiere, el de Olimpia no quiere, el de Luqueño no sé. Elegí uno de todos los que no quiere. Pues elegí uno. Olimpia, más. Para mí Cerro. Para mí Cerro. Por lo que yo sentí esta mañana, no van a estar. Para mí más Olimpia porque últimamente por esta última pica que... Pero Cerro tiene que estar enfocado en ganar la Copa Libertadores. Los cerristas quieren ganar la Copa Libertadores. Eso sí, O sea, eso sí. Sí, le da igual que pero la... ni a la Sudamericana todavía No, puede no, llegar a la no, vaya a final. ofenderle a Cerro. No, no, Claro, yo no si estoy ni a la hablando- Sudamericana, no, no. dicho. Aunque el día de mañana Cerro gane primero la Sudamericana. Cerro es una pasión. Pero ese es el dolor que van a tener pero ellos. Cerro, en la convocatoria de su público, en la pasión que despierta y genera, marca una diferencia con el resto. Sí, Sí. No digo claro. Olimpia que puede equiparar, pero el anhelo de Cerro es emocional. Es emocional. La frustración de Cerro contra Santos en la olla. Ese gol que le hacen a Barreto a la Sí. defensa que termina en 3-3. 3-3, 3-3. Vos tenés que ver las caras. Terrible. Y si Libertad llega a pasar y es campeón, va a ser una obligación no sé cuántas veces superior a Cerro para que llegue a un torneo internacional cualquiera de los dos. Sí, claro. Acá ya no es Copa Libertadores o Sudamericana, porque esa presión que le va a meter Libertad a Cerro va a ser terrible, incontenible va a ser. Sí, el hecho de jugar la final ya es una cosa, y después si llega a ganar la Copa Sudamericana,
Primero, el hincha liberteño va a sacar un pecho extraordinario. El famoso se terminó el recreo. 2. Son pocos los liberteños. Pojuí con el fanatismo. A mí una vez me pegaron... Canciller vino ahí el nombre. Un partido que jugaba Libertad, vino el Canciller. Sí. Estaba transmitiendo Diego con el Canciller, con Ricardo de Figueroa. Y algo pasa, viene y se van hacia... Y viene y le golpean así, le dice Canciller, ¿por qué así? Le dice Carlos Cantero al colega. ¿Por qué esos nervios en fútbol? Si el fútbol es así. Y le miraron los hinchas de Libertad. Canciller Carlos Cantero discurseó y dijo, no sean así. Hagan honor a su grandeza. Un verdadero canciller, el colega Carlos Cantero, y quedó apodado el Canciller. De ahí viene el Canciller, porque discurseó y apaciguó los ánimos de los hinchas de Libertad. En Cancha de Libertad, cuando estamos transmitiendo, esto me tocó a mí, una señora, pum, golpea el vidrio. Tiene sol. Ustedes que no le quieren, el Libertad tiene un trauma. Parece que no le queremos Libertad. Y no es así. Llegado por un fanatismo muy grande. Sí. Y vos sabés lo que va a hacer si Libertad finaliza. Usted se imagina lo que va a hacer. Anda a aguantarle a un hincha de Libertad. Es que la exigencia para Libertad hoy en día de parte de nosotros es muy grande, por eso cualquier crítica ya le molesta a los liberteños, ¿entendés? Porque pensamos que es el mejor equipo, el mejor club de Paraguay, las mejores comodidades que tienen los jugadores, entonces cuando pierden o cuando fracasan en un torneo, ella... No, entenderla, Podení, disculpame, yo corto mucho y pido disculpas a la mesa. Está lindo, el chumba le espera a la Olimpia, le va a doler más que a nadie, Libertad sale campeón. A Olimpia será como el niño. ¿Por qué vamos a ese chumba si es la realidad? Libertad juega solo este partido. Llamanos el centenario, así nomás vendedor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Buenas tardes, señor comandante. Yo no quiero que Libertad llegue a la final porque le vamos a destrozar a los zapatos. Mentiras. ¿Qué tal, doctor Los Benditores? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Estamos hablando de Libertad, si es finalista esta mañana en Urbana. Yo no digo que todos los hinchas de Cerro, pero genera una atención especial Libertad si llega a la final, ¿eh? Y estamos, para nosotros es histórico, Arturo. Nunca llegamos a una final, ¿verdad? No va a ser fácil, estamos complicados, 2-0 abajo. Pero vamos a hacer todo lo posible para tratar. Sabemos, estuvimos anoche hablando con el plantel, estuvimos en la práctica. Somos conscientes de que estamos en una instancia histórica y a eso vamos. Si yo te pregunto como hombre de fútbol, el niño dice no, atendé a esto, doctor Rubén Ditore, porque se juega desde afuera, en el buen sentido o mal sentido de la palabra, como quieran. Dice el niño Jorge que al que le puede picar más si Libertad finalista es al hincha de Olimpia de ese niño. Sí, por lo menos. ¿Vos, Víctor? Para mí al de Cerro. ¿Para vos, Denis? No sé, me sorprende eso, no esperaba. No, él eso. no espera, para mí Cerro. ¿Qué pensás vos, doctor? ¿A quién pica más? No, yo me ponía en una posición complicada. Yo creo que no debería ser así. No, pero si es así. No sé, no le veo porque... Vos no querés abordar el tema, vos querés hablar de tu libertad y de Libertad. ¿Cómo? Querés hablar de Libertad y de tu libertad, no querés tocar en ese tema de... Sí, prefiero eso en un día como hoy, que es importante para nosotros. Voy a manchar polémica y no vale la pena. No, está bien, pero ocurre que esta mañana en un programa en Urbana, que se llama Urbana Máximo, los hinchas de Cerro llamaban y que no, porque... Bueno, pero está bien, ya está. Juega Melgarejo, juega Ferreira, juega Tacuara Cardoso, más ofensivo el equipo, doctor. Y sí, vamos a tener que salir a buscar el partido, eso lo estuve hablando anoche, sin descuidar, ¿verdad? La premisa principal es que tener el arco en blanco. Y de ahí salir a buscar los goles que nos hacen falta, ¿verdad? Porque no ir a buscar a los locos y salir desordenadamente porque son rápidos, son hábiles y un gol en contra sí ya nos complicaría bastante. Y bueno, vamos a esperar el partido. Aquí hay expresión de decir, ojalá Libertad sea finalista, doctor. Y ojalá sería, como te digo, para nosotros como club algo histórico, para
pero para el fútbol paraguayo le vendría muy bien también, porque hace rato no estamos en una final representados por un equipo, y sería bueno para darle un envión a nuestra selección, a todo sería muy importante. Ojalá sea así. Doctor, una consulta saliendo del partido de hoy. Quisiera aclarar, porque no sé si es una versión solamente de redes sociales. ¿Es cierto que están estudiando la posibilidad de cambiar el nombre del estadio o no hay nada de eso? Sí, te agradezco que me haya preguntado porque salió hoy una publicación. Resulta que nosotros, sí, lo tenemos en mente, ¿verdad? Estamos viendo esa posibilidad, pero más adelante, ahora no estamos enfocados en otros proyectos, ¿verdad? Sobre todo ahora el partido de hoy, terminar el campeonato, los arreglos que estamos haciendo en el estadio, allá en el centro de entrenamiento, y estamos en eso metidos a full. Pero sí, hay un consenso en el consejo directivo de hacer llamar a una asamblea, salió una fecha por un error de comunicación nuestra, admitimos eso, y no estaba nada definido todavía, ¿verdad? Pero sí existe esa intención, esa es la palabra. Ahora, doctor Rubén Ditore, y respetando lo que estás diciendo y no lo tome como que uno quiere entrar en una cuestión que compete a ustedes muy directamente, ¿va a llevar el nombre de una persona o va a ser más institucional? No tenemos idea, eso lo vamos a ir viendo en su momento. Como te digo, la idea de llamar a una asamblea para de cambiar el nombre del estadio es real, pero todavía no tenemos absolutamente nada visto. La idea sería no poner el nombre de personas, ¿verdad? Pero ese es un pensamiento mío nada más, pero eso vamos a estudiarlo, vamos a hablarlo en su momento y ahí se decidirá. Por eso a institucional pregunté, porque el mejor equipo de todos los tiempos de Libertad fue el del 55. Sí, hay muchas, porque lo que yo siempre digo es lo siguiente: pensando en el ámbito de lo personal, entonces empiezan a crear los problemas, porque yo tengo un ídolo que pudo haber sido fulano, y el último tiene otro, y otro de otra época más activa, a lo mejor se acuerda de ese equipo del 55, que yo no tuve oportunidad de ver. Y bueno, y se establecen una serie de... Algunos se molestan porque se llama de una manera, porque se llama de otra. Doctor, no, entendiste mal. Si vos te vas y sugerís a una agencia que conocedora de cosas y de hechos asesorados, hablé yo institucional, yo no dije personal. Dije que el mejor equipo cuenta la historia, de toda la historia de Libertad, fue el 55. Entonces yo no dije que le van a poner el nombre de un jugador del 55, no, en homenaje al gran equipo del 55, con una idea, no lo tome como una intromisión. No puede ser, Arturo. Como te digo, imagínate que estamos ya hablando de posibles nombres, cuando realmente lo que hiciste es nada más que una intención. Pero van a llamar a asamblea, dijiste a Víctor Villara que tienen previsto llamar a una asamblea para cambiarle el nombre. Sí, estoy repitiendo, o sea, hubo una comunicación en el sentido de que ya tiene una fecha, y eso no es real, no es así. Se va a llamar en el futuro a una asamblea, no sabemos cuándo, porque ya estamos abocados en otros menesteres ahora que son más importantes, creemos que son más importantes, y llegado su momento, sí, es la intención de la comisión directiva cambiar. Ahora es la asamblea la que va a definir, por ahí nos dicen, no, mantengan el nombre así tal cual está, y sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Por eso te digo, es una intención que nosotros tenemos, que está latente, pero que no tiene fecha absolutamente. Está bien, doctor, seguiremos charlando, hoy estamos con el Partido Libertad Bragantino. Chao, doctor, gracias, doctor. Chao, Arturo, y te agradezco la oportunidad de haber podido aclarar esto, porque hubo un error, como te digo, de comunicación, y la gente me llama, me está preguntando, y esa fecha que salió no va a ser así. Acá hay dice así, esto para terminar: están errados al pensar que Libertad no puede ser campeón. Nuestro deseo es que salga campeón y otro equipo paraguayo tenga Copa Internacional y no sobre Mariscal López. Cerrista de corazón, dice. Fuerza Humo. Cerrista de corazón. Yo pienso que ojalá sea así y sea, pues, digo, para el fútbol paraguayo, hasta económicamente no conviene, porque cotizan con nuestros jugadores. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Gracias. Gracias, Arturo. Un abrazo. Uno sabe si se llegó a llamar a Alfredo Troner.
Se llamó así, ¿verdad? Club Libertad. O no tenía ese nombre, pero yo ya no quise entrar en este porque... Esperan, Gustavito. Y no puede ser solamente Club Libertad así. No. Algo institucional pues se tiene que asesorarse. Tiene que asesorarse. Un nombre moderno, por ejemplo. Peñarol se llama campeón del siglo. Arena Tuyucuá, algo así. Pero la Arena es una empresa. ¿Ah, sí? Y generalmente los estadios europeos, como se viene llamando. Pero son empresas. Sí. Son empresas. Okay. Vito pues vivía en Europa. Nelson René apodado el europeo. Un nombre moderno, ¿no? Hay que copiar lo bueno. Por ejemplo, ¿cómo se llama el estadio de Racing? Denny Caniza. Racing Club. Hasta ahora. Juan Domingo Perón se llama. Y la presidenta en su entonces, hoy vicepresidenta, hacía su discurso político y de convocatoria en cancha de Racing. Juan Domingo Perón. Y después se conoce como, por ejemplo, los nombres, vos decís Cerro, decís La Olla, sí. Pero es Coronel Pablo Roca. Pablo Roca es la denominación del estadio. Pero La Olla. Vos decís La Bombonera. Parque Central Nacional, porque así se llama. Sí. ¿Verdad? Pero General Strone creo que llegó a llamarse. Para dejar en claro, de una vez por todas, ¿por qué tiene que hablar así el arquitecto de Agosto, niño? ¿A vos no te escribió? Sí, ya me escribió. Para dejar bien en claro de una vez por todas, nuestro único rival es Olimpia. Y no somos pocos. Sí somos pocos los que vamos a la cancha. Un ejemplo en casa, 6 Guma. No asistimos. Y Guaraní no es rival. Y por hoy esto nomás. Ya me concentro, dice el arquitecto Lagoto. ¿Qué es lo que le pasa? Qué fuerte. No. Dice... ¿O querés que diga tu nombre? Se podría llamar Estadio Horacio Cartes. ¿Por qué ese silencio? Es que solo que ahí iría una idea diferente a la que tiene el presidente, porque él decía que no quiere nada individual, nada que sea subjetivo, porque uno puede preferir un equipo, otro. Claro, tiene otro pensamiento el presidente, ¿verdad? Pero entiendo que sería algo más general, más que tiene que ver con la tradición liberteña. Pero es una opción. Claro, una opción, no se descarta. Si la asamblea define eso, claro. La asamblea define. Se define. Si la asamblea dice Horacio Cartes va a ser. Exactamente. Así como decía, si se plantea continuar con Nicolás Leo y la asamblea pero quiere continuar. Vos cuando llamás a una asamblea, no es para continuar con él. Si vos llamás a una asamblea, hay un motivo. Claro. ¿Quieren ustedes que se sigan llamando? No. Si vos llamás a una asamblea, es porque hay una idea de cambiar el nombre. Y no sería raro, como dice Lorenzo, nuestro colega, que se llame Horacio Cartes. Especialmente si logra el título de la Copa Sudamericana. ¿O quién podría decirle que no se va a llamar Horacio Cartes y Libertad campeón de la Sudamericana? Sí. Y nadie. Sí, nadie. Va a decir, no, está bien, Horacio Cartes, le digo a Horacio Cartes, no le va a llamar, tu estadio terminó el recreo. O no puede decir, y juegan en terminó el recreo. ¿Qué te pasa, Luis? No se puede poner eso. No se puede llamar porque esa es la frase célebre de Cartes, pues terminó el recreo. Bueno, y juegan en terminó el recreo, no le va a llamar. Contigo, Luis. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le. Aposta legal. Aposta sin riesgo. Que sepan que después de 5 años de recreo vengo con muchas ganas. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala Vmay Se llega la feria mensual a Topí. Hasta mañana. Disfruta de los descuentos en todos los productos. Te esperamos en Moyenes, Guía Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Eulogio Coquito Martínez sería un nombre apropiado, pero no quiere el presidente, el tema.
Campeones del 55, otra opción, dice Pancho López. Pero no fue un campeón nomás del 55. Fue el mejor equipo en la historia del fútbol paraguayo, por lo que lo vieron jugar. Fue el mejor equipo en la historia del fútbol paraguayo. Yo era muy chiquitito, no ni iba, en el 55. Yo puedo decir que para mi gusto, el mejor equipo de Cerro de toda la historia fue de la década del 72, 73, 74. El Ciclón La Raza. Para mi gusto, fue el mejor equipo en la historia. Para mí, que ya soy viejo, anda a agarrarle a unos jóvenes. Después se comparó el Olimpia del 79 con el Olimpia del 90. Por ejemplo, vos decís ese mediocampo del Olimpia con la calidad de Luisito Torres, Quise en la marca y Talavera de Díaz, era fantástico. 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 No, nada, puta, tranquilo. Chau, ya me concentro también para el partido al vendedor. La puta, los liberteños están todos concentrados ya. Y le van a dar al Chau y supongo si gana. Sí, seguramente. Sí. Amerita el Más festejo. que merecido. Claro. Sí, Claro, van a jugar 70, una final. Van a jugar una final, digo. Si llegan a pasar. Hace rato, hace años que está. Desde la llegada de Horacio Cartes tiene la nueva versión de Libertad que busca una final internacional. No es moco de pavo, dice Gustavo. ¿Qué se dice, niño, más seco que lengua de loro? Ay, no, escuché varias veces, pero no, el motivo no sé. No sé. ¿Vos? No. Volvemos otra vez. ¿Por qué se dice Víctor Villalba? ¿Vos nunca escuchaste la frase? Sí, escuché, pero no. O también no tengo un mango, ¿sabes por qué se dice? No sé. Siempre escucho. No, pero a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Por qué se dice más seco que lengua de loro? ¿Vos sabés, Luis? No sé. Y yo tengo una pregunta, Luis. ¿Qué, cuando se dice una frase como esa, no te interesa, Luis? Yo sé que la lengua del loro es seca, pero ya no. dijiste, no tiene saliva. Porque si tuviese saliva hablaría. No tiene saliva. El loro no tiene saliva. Seco. Por eso se le dice más seco que lengua. Es seco. Abrime tu loro, la boca, y preguntarle, ¿vos tenés saliva? O revisale. Buen punto. Víctor, no tiene saliva. El loro no tiene saliva. Y se come loro cuy. En guaraní le voy a decir para que entiendan bien de una vez. Y se come loro cuy. ¿Entendiste, Luis? Perfectamente. No vendemos entonces. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variados beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorado. Tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Hoy está de cumpleaños Sergio Orteman. Muchísimas felicidades, Sergio. Ojalá que esté escuchando la radio. Hoy le habla después de mucho tiempo cuando tomó la decisión técnica del Olimpia. Sergio Orteman, muchísimas felicidades. Miguel Romero del Olimpia. ¿Cómo se llama el equipo que le ganó al Real Madrid? Sheriff. ¿Por qué se llama Sheriff? No. ¿Vos? No. ¿Y vos? No. Porque uno de la KGB de espionaje tuvo una participación activa en esos tiempos, y Sheriff es una empresa de cuidado, de seguro, así como Tapití. Entonces Sheriff se llama porque es una empresa de seguro, así como Tapití de seguro privado. Entonces de ahí viene Sheriff, de ahí viene Sheriff. Le pusieron el nombre. Chocolate. Yo sé lo que es Sheriff, yo sé, y muchos en los Estados Unidos hay de eso, es Sheriff. Sí, yo sé lo que es. Habla Sheriff, todo el mundo se calla. Yo no hice el programa, entonces estoy contando que el Sheriff que le ganó al Real Madrid, busquen ahí, tiene que ver con una empresa de seguro. Hoy es el día de San Miguel Protector del Camino. San Miguel Protector del Camino. San Gabriel también. Bueno,
Vamos hablando de otra realidad porque vamos a tener ese cherry de chocolate. Y No, ese no te gustó. conocía yo esa música. Me gustó mucho este, Tiene el chocolate, sí. Estuve leyendo historias, terrible, desamparado total, y ahí aparecen la historia del Sheriff, que le gana al Real Madrid 2-1. Gustavito, ¿nos quieren cantar bien este tema? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Antes, esto va a seguir. Bronco Universal, si vos no me decías, yo no iba a saber. Hola. 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 ¡Chocolate! No canta bien si va a cantar. Estos los palos que terminan de cantar. Hola, mira la cara de culo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, la historia de Murió Campela, ¿conoces? Sí, conozco. Ese es el coreano que vendía. ¿Sabes la historia de Murió Campela? No. ¿Vos sabés? No. ¿Vos sabés? No. El coreano te daba crédito. Sí. No llama a nadie que no gusta. No vaya a poner esa que ya conté 20.000 veces. Se iba así, por ejemplo. Bueno, que no se enoje el niño. ¿Eh? No. O sea, yo no cargo. Vos tenés una gomería. Sí. Que se llama Gomería al Niño. Sí. Vengo yo con mi campera coreano y cuando me preguntaban cuánto es. Señor, ¿cuánto está la campera? Pues cuesta, no sé, ¿de qué te reí vos, Luis? Te voy a reventar. Cuesta la campera, cuesta 400.000. ¿Puede ser a cuota? Sí, puede ser. A cuota. Pagar 100.000, yo dar campera. Semanal. Sí, semanal. ¿Aceptás, niño? Sí, muy acepto. Bien. Campera para vos. Muy bien. ¿De qué se ríe este? Excelente interpretación del... ¿Cómo te va, Bol? A Víctor no le gusta nada. Ocurre que, no, pero esta historia es real. Ocurre que me pagaste 100.000. Sí. Yo ya te di la campera para vos. Y después pasa por semana. Sí, por semana. A la segunda semana nos volvemos a encontrar. Sí. Y yo te digo, o decime, hola señor, decime a mí. Hola, colega. No. Ah. No, bien decime. Bien, bien. El coreano muy respetado. Hola, señor. ¿Cómo está? Vengo a comprarte. Sí, dame otra vez los 100 y me das. Sí. Me diste los 100. Ya 100 me debe 200. 200. Cuando viene la tercera vez, no te encuentra. Ah. Allá puta, dice el coreano. Tira cole, dice el coreano. Nos fuimos a la mierda. Entonces le encuentra a Denny Canice, le dice, ¿usted es Denny Canice mundialista? Decime, sí. Sí, soy. ¿Cuántos mundiales? ¿Vos jugaste cuántos mundiales? Sí. Sí, no me equivoco. Sí. Este señor que me compró la campela, ¿no trabaja más el niño Jorge? ¿O me decís no? No. Ah, la puta, yo digo, murió Campela. ¿Entendió? Ya no me paga más. Murió Campela. ¿Entendió? En ACME cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comodidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En ACISMED te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas, mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza en Igeo. Llama, pedí, come en Alberdín a los 377070 Alberdín. Y el Cacho Gavilán, saludo para vos, mi querido Cacho, jugó en el equipo de Cerro con Enciso. Fue el mejor equipo en la historia de Cerro. Pero bueno, saludos Cacho, volvemos, si no los perros, vamos a dar partido hoy, ya está todo, ahora que se espera, nomás ya. Y el equipo ya está. ¿Se espera? No. Chocolate, insultos y el cacahuatazo, de verlo de daba gusto. Chocolate. Vamos a dejar ahí nomás, porque parece que el registro es muy alto para la altísimo, aparte complicadito su letra. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. Arturo. Sí. Yo me animo a cantar, Arturo. Bueno, espera. ¿Cómo te llamas? Pero Abraham de Salto de Guairazo, Arturo. Pero en serio, Abraham, vas a cantar el tema de chocolate. Poneme otra de Bronco, de la maestra. ¿Cuál? De la maestra, pues estamos hablando del Cherry Chocolate. ¿Cuál es la maestra? Ese es un buen tema, Arturo, te va a encantar ese tema. ¿Cómo se llama? Será que me voy a recordar el de tema. La maestra, ponele pregunta, Víctor. Ponemos... Pelá, él es lento, la lentuta, lento. Ya. ¿Cómo dice a capela? Cantamos a capela. Dice... Oigan mis amigos, ¿qué creen que pasó? De la escuela, en la clase se cayó. Ahí tenés.
¿La tenés? Ahí está, escuchá. Ese sí. Ay, mis amigos, ¿qué creen que pasó? La maestra de la La escuela en la clase se cayó. hubieran visto el coraje que le dio. andaba que echaba chispas, Chispas y a todos preguntó. A ver, Javiercito, Javiercito, usted que me dio. solamente los zapatos estaban volteados. Bueno, Esto me dijo. muchísimas gracias. Se degeneró todo. Y Víctor, la cara de culo que pone. No, sí. Pues la historia que cuenta ¿Por esa qué va a canción tener es razón si es democrático? ¿A vos te gusta? Sí. ¿A vos te gusta? Sí. A él no le gusta y a vos te Aplaudo gusta. lo del oyente. No, que Hay lo que salir a cantar. Hay que salir a cantar. serie de chocolate. Cantamos Sí. la serie de chocolate. Ponerle huevo a cantar Pancho. No, pero el No, Cherry de Pancho. chocolate no. ¿Y cómo Pasa que el Cherry de chocolate está enganchado con esa historia de la maestra en el concierto primera fila de Bronco. Ahí sacó, le hicieron enganchado. A todas las rodillas, chiquilla. Hola. Hola Arturo, con el niño. Niño, quiero Hola señor, ¿cómo está? ¿Qué tal, niño? Una Todo bien, consulta. Oliver. Chiqui, ¿hace cuándo tiene contrato? Hay un equipo Está- brasileño que le quiere. Diciembre, fin de año ahora, diciembre. ¿Cuál es el equipo? No me dijo leyendo. Pero por ahí llamo de vuelta. Hola. Se fue al carajo el programa. Cero rating, viejo. Se fue al carajo el programa, pero rating. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Al Hola. aire. ¿Eh? Al aire. Al aire. Y el cherry chocolate. Va a cantar el Cherry Chocolate. El cherry de chocolate. Bueno, Y espera. el cherry de chocolate. ¿Y después? Y le dio que atar. ¿Y después? No olvidé ya, Arturo. ¿Eh? No olvidé todo ya, Arturo. Ah, la puta. No, nace duda. Bueno, listo, vamos a volver a nuestra... ¿Por qué va a ser? ¿Vos no cantar el tema de chocolate? No me animo, Arturo. ¿Pero por qué no va a cantar? Me gusta, sí, bailar. Hola, pero bailar los huevos, cantar. Hola. 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 Comandante, Sí. los castigados se llama hacer la maestra, pero, ¿Cómo se llama? los castigados. ¿Y vos no querés cantar Cherry de Chocolate? Vamos a cantar. Bueno, listo. Con la intención no llega, no. La intención, tuvo la intención, dejamos ahí porque terminó todo. Y opala Cherry de bombón. Opala uea. Opala uea. Opala uea. Opala uea. Ya hablamos todo Libertad, Pancho. Sí, estaba Tenemos escuchando. el equipo confirmado. Sí. Bragantino tiene una duda, no sé si ya no tiene más, antes Ramírez o Lucas y Evangelista. ahí quedó todo igual, ¿verdad? Sí, ganaba o por lo menos estaba con alguna ventaja Lucas Evangelista hasta ayer, como para que sea confirmado el día de hoy. Bueno, ese es el partido, la 18-15. Así es. 18-15. El más importante del año para Libertad. Hasta aquí. Si llega En a la mucho final. tiempo me parece, porque está ante una oportunidad única, histórica, que ojalá no la desaprovechen. Vencer o morir. Terrible la responsabilidad de Garnero, porque va a romper. El karma se dice. Sí. Todo lo que se dice que no llegó, no llegó. Si Garnero hoy no hace solamente Libertad, o para el tema, de que en Olimpia jugaba y no llegaba. El rótulo que tiene encima. Sí, Termina el proyecto internacional. si es que no. Digo, el proyecto, el objetivo llamado Copa Copa Sudamericana. Pero si esto a título individual para Garnero es muchísimo, porque si no se pudo antes, ahora se dio, y sos finalista de la Copa Sudamericana, y eso para Garnero va a ser un gran prestigio. Si no es así, van a decir otra vez a la puta, otra vez Garnero, otra vez Garnero. ¿Cuándo será que Garnero rompa el maleficio? Y en cambio, si él finalista de Libertad, ya está. ¿Quién le va a decir nada finalista? Y se va a recordar después, aunque no es independiente si llega el título que con Daniel Garnero, solo jugó la Sudamericana, Olimpia fue 4 veces campeón, con Libertad fue campeón y jugó la final. Y entonces eso va a terminar, eso de que Garnero se elimina en la Copa, ¿verdad? Sí. Es lavarse el rostro. Con Guaraní campeón también. Sí, pero estamos claro, estamos hablando de esta Libertad, especialmente en lo de Olimpia, que no pasaba. Si con Garnero se elimina. Si Libertad llega a la Sudamericana, el prestigio de Garnero va a ser mucho más todavía.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactelanda alimenta tus ganas de superarte. Disfruta y compartí Lactelanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la R de Restaurantes. Una gran variedad de propuestas gastronómicas. En un solo lugar te esperamos todos los miércoles. Con promos y descuentos. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Hair Recovery. Sergio Aquino fue el que más jugó en Libertad en toda esta etapa última hora. Sí. Y él había formado parte de las dos anteriores semifinales de Libertad en Sudamericana, 2013 ante Lanús, 2017 ante Independiente. ¿Y cómo terminó ante Lanús? Y ante Lanús perdió ya aquí la ida a Libertad y la vuelta la volvió a perder. ¿Y contra Independiente? Contra Independiente sí fue distinto porque Libertad había ganado 2-1 aquí y la revancha la pierde 3-1. Y sobre el final hubo un tiro libre de Sasá que sí convertía a Libertad clasificada a la final y la pelota fue afuera. Aquel día Libertad jugó con Muñoz, Alan Benítez, Luis Cardoso, Antolín Alcaraz, Paulo Asila, Salustiano Candia, Jorge Recalde, Sergio Aquino, Ángel Lucena, Jesús Medina y Santiago Salcedo. Ingresaron Iván Ramírez y Wilson Leiva. Fernando Juguero era el técnico. Se termina eliminando ante Independiente, perdió 3-1 la revancha. Bueno, un poco la historia de Libertad. Y en la Copa Libertadores contra el Inter, ¿verdad? Sí, contra Inter en el 2006. Perdón, 1-0 había ganado Libertad Independiente, claro. 1-0 y perdió allá 3-1. 2006 acá, Libertad 0-0. Libertad tuvo muchas opciones y no pudo convertir. Y allá perdió 2-0. Fernandao. ¿Y Iñazú estaba en ese equipo? Sí. Y después el malogrado Fernandao. Sí, señor. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Ipacaraí, urbanización Jardines de Ipacaraí, posesión inmediata, lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión, llamar al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio, compra desde el e-commerce de Casa Paraná, ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasoacuosa sin olor. Elegilos según tu preferencia, voladores matatodos y rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo está usted? Todo bien, sí. Gracias. Con Daniel Lanata, técnico de Tacuarí. No sé, hace poco estabas hablando con Jorge Casares y los compañeros en la radio. Juega ahora Tacuarí contra San Lorenzo de visitante. ¿En 4 fechas termina? ¿Qué sensaciones te da esta posibilidad de ascenso de Tacuarí? Debe ser todo muy intenso, Daniel, ¿no? Sí, así mismo. Muchísimas ganas de que lleguen rápido los partidos, de jugarlos, pero también sabiendo que estamos tan cerca del objetivo y a la vez falta mucho, ¿no? Porque son 4 partidos. Este lunes nos toca jugar con un rival directo que es San Lorenzo, y así que tratamos también de estar con mucha ilusión y a la vez con mucha calma y saber que todavía un tramo largo para jugar y que hay que ir partido tras partido y tratar de llegar de la mejor manera para cada duelo, ¿no? Ahora, Daniel Lanata, el tema de seguir arriba, no tropezarse, San Lorenzo todavía tiene vida, y los candidatos, Independiente a General Caballero, que ya subió, que ya es equipo de primera, por decir, y bajó la Sudamericana, los que están detrás,
tiene una repercusión rebote, o un rebote por resultado. Eso va rebotando de acuerdo a cómo vayan los que están detrás. Sí, tiene razón. Esto es muy emotivo, ¿no? O muy, bueno, si nosotros seguimos sumando, por lo de atrás, bueno, la ilusión se le va cortando, ¿no? También a veces cuando te toca jugar último, como en el caso nuestro, también los partidos cuando vos jugás con el resultado opuesto, también te trabaja la idea, pero bueno, nosotros en este momento tenemos la posibilidad y la suerte que dependemos de nosotros, ¿no? Nosotros, sean los resultados, nosotros por ejemplo esta semana cerramos la fecha, y nosotros, suceda lo que sea con los demás, nosotros dependemos de nosotros, así que, pero sí en lo psicológico creo que a todos influye cuando sabes que tenés que ir a buscar los partidos, que tenés que ganarlos. Nosotros el otro día jugamos un partido con un rival que fue muy digno, que hizo las cosas muy bien, que trabajó, que no intentó ganar, y nos costó mucho ganarle a General Díaz, y veníamos a hacer un partido muy bueno contra otro rival, pero bueno, parte del trabajo, del momento, y la verdad que me siento muy seguro y muy respaldado por los jugadores que tengo. Creo que tengo un grupo de jugadores que tengo madurez, tengo juventud, y creo que esos son los generales que están llevando a la tropa adelante, y lo están haciendo de una manera muy buena. Por ejemplo, Daniel, sin que te moleste, como se juegan distintas canchas en resultados, y hablo en buen sentido de la palabra, ¿a Tacuary le interesaría, por ejemplo, que pierda Resistencia? Sí, con todo respeto a Pablo y la gente. Nosotros, si pierde Resistencia, nosotros tendríamos la posibilidad, claro, después que tenemos que ganar, de llegar al segundo lugar. Y los mismos muchachos de Ameliano y Trinidense también y deben esperar lo mismo, que a mí me suena lo mismo, y eso ganar. Torneo, otra vez creo que un jugador importante de un club de la categoría dijo que champion, no sé, intermedia fútbol de Paraguay. Usted fíjese que estamos a 4 fechas y creo que hasta el 9º tiene chance de subir a la primera división, y es un torneo muy competitivo, un torneo donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, un torneo lindo. Por eso decía, uno mira al otro, sobre resultado, como van a esperar hasta el lunes, cuando Tacuary enfrente a San Lorenzo, y así uno hincha por el rival, especialmente los candidatos al título. Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo grande. Gracias, igual, Daniel Lanata. 2 de mayo, la deuda es alta, de meses, los premios sin cobrar, y hay que ver, están diciéndole que hay que ver si se presentan a jugar contra Resistencia. Si le podemos llamar, ¿quién es el presidente del 2 de mayo? Cambió el año pasado. Sí, habían cambiado, ya por esta situación. O ¿verdad? Puede hablar el técnico, ¿verdad? El técnico sí hubo Marcelo. Porque en estas condiciones, ¿con quién juega el 2 de mayo? Con Resistencia. Es el segundo. Y tiene enorme problema. El viernes a las 5 de la tarde. Sí, nos cobran. Sí, podemos hablar. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Sauce Materiales de Construcción, Sauce Materiales. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Keko, antivuelco, enganches, estriberas y carpa, y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto Audi con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el sábado. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 externos al precio de 93 Guad local, sumate al equipo carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporanes, Percol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL.
Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Llegó la Liquiban Online a Electroban. Hasta mañana, aprovecha los super descuentos que tenemos para vos. Ingresa a electroban.com.py, compra de manera segura y práctica. Además, pagando con tus tarjetas de crédito, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. ¿Cómo te va, Hugo Marcelo Velar? ¿Cómo andás? Arturo, muy buenas tardes. Un gusto charlar contigo y bastante bien. Esperando algunos movimientos de la directiva del 2 de mayo. Tenemos la información, Hugo Marcelo, que hay atrasos de meses en salarios, en premios, y que los jugadores así no quisieran jugar. ¿Qué sentís vos como técnico? ¿Charlás con ellos? ¿Partido ante Resistencia? Es una situación muy difícil, ¿eh? Y la verdad, mira, no sé si es la primera vez que le pasa esto al 2 de mayo. Le conozco casi a toda la gente de aquí, a la directiva, a los amigos que siempre han jugado por el 2 de mayo y estamos componiendo un poco lo que era el equipo. Empezamos a demostrar algo de mejoría en el equipo. Lastimosamente no pudimos sacar resultados positivos que no estén todavía en carrera con la intermedia, pero la verdad es muy difícil lo que está pasando. Se puede solucionar. Creo, según me han comentado los jugadores, que le daban 3 meses al club, algunos premios, y bueno, a nosotros también, ¿verdad? Estamos buscando la solución de por ahí, si puedan solucionar esta semana. Y bueno, los jugadores agarraron digamos, un compromiso entre ellos de no entrenar. Ayer nos presentaron nosotros para entrenar y no quisieron entrenar, entonces nosotros no podemos como profesionales en el medio de ellos para tratar de zanjar la espera con el presidente o la directiva y los jugadores. Entonces siempre recalcando de que tiene que entrenar como profesional y tratar de arreglar con el presidente y bueno, asumieron la responsabilidad de no entrenar. También nosotros también eso nos aqueja como profesional, porque sin entrenar después nos presentamos y después algunas veces lo que el cuerpo técnico está en la cabeza, algunas veces le sale mal, pero nosotros tranquilos, hemos hablado hoy a la mañana con el presidente, tratarán de solucionar hoy con los jugadores y veremos esta tarde qué pasa, Arturo. Ahora, Hugo Marcelo, jugadores, plantel y cuerpo técnico, ustedes no pueden quedar al margen, porque si hay deuda con los jugadores, falta de pago de premios, y hay que incluir a los técnicos. Yo creo que ustedes no pueden estar al margen de no recibir un dinero el 2 de mayo en deuda. Y también, Arturo, pero algunas veces también el momento que está pasando el club, algunas veces nosotros también queremos cobrar, pero algunas veces queremos también que el jugador primero reciba que nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, pasa lo económico, pero también pasa por lo profesional. Si nosotros, los jugadores mismos, no entrenan y nosotros estamos en una encrucijada, digamos, de presentarnos como para jugar nada más, y si no le entrenaba al jugador, algunas veces que podemos hacer, por ejemplo, de hacer algo de táctica, algo de físico, para ponerlo bien, porque después, si se van a hacer un partido, el técnico va a ser el culpable. Eso es lo que le inculcamos a los jugadores, pero bueno, ojalá se pueda solucionar hoy o mañana y poder viajar y hacer un gran partido contra el Resistencia. Bueno, queríamos conocer la actualidad. No practicaron. ¿Cuándo vuelven a practicar el partido del viernes? ¿Cuándo vienen para acá? ¿Se presentan a jugar, Hugo Marcelo? Y yo creo que van a tratar de charlar la directiva con los jugadores, ¿verdad? No sabemos en qué puerto van a llegar y, como te dije, ojalá se pueda solucionar y podemos terminar el campeonato de la mejor manera. Bueno, gracias, pero está la falta de cumplimiento en el 2 de mayo. Chao, Hugo Marcelo, gracias por tu tiempo. No, gracias, Arturo, un gusto. Gracias. Hugo Marcelo, de la deuda, no practican.
Sí, dejaron de practicar en estos días. Una lástima. Terrible. Realmente. Terrible la situación. Y más en esta recta final la Sí. situación propia. Hace rato en la intermedia no seguía eso. Sabían, por lo menos en su momento cuando APF ayudó, por lo menos la mayoría se puso al día. ¿Verdad? No conozco otro plantel que está con esta situación. Pero Solo lo de del Mayo habló de 3 meses, Hugo Sí, Marcelo. Sí, 3 meses. sí. El año pasado había tenido problemas de mayo. En el pero comienzo cuando de- era la Es un competencia. problema que viene Arrastrando, sí. porque el anterior técnico había salido justamente por falta de pago. Oscar Mendoza. Mendoza. Ah, Ok. El profe Oscar Mendoza también tuvo el mismo problema. Había... ¿Y cómo vas a trabajar cuando te ven así? No puede ¿Qué trabajar. ubicación tiene el 2 de mayo? Y 2 de mayo quedó en mitad de tabla para Mitad de abajo. tabla, no desciende. o Ya sea, perdió. No, No, sí. no está No está comprometido. complicado en la tabla. Pero tampoco de peleaba abajo. comprometido la dirigencia como iba a abonar. ¿no? 12 de 18, posición 12 en la actualidad de 18 equipos. Media tabla. Lo que sí genera Y una si pierde influencia. los 4 partidos, ¿cómo queda? Hay que sacar cuenta, pero ya, para mí que ya no No está desciende, no, comprometido. por eso. Por Tiene mucho eso por Denis debajo. así la dirigencia. Pues. Si es que tendría que Porque el jugarse la promedio permanencia, se Tiene ponía al doble día. competencia todavía, Está todavía en octavo porque de está final en de Copa Copa Paraguay. Paraguay. En octavo de final Exactamente. tiene que medirse a Santaní el miércoles 13 de octubre. Quinto está en promedio, viene bien. O sea, Ah. sus anteriores años, sí va a los próximos años a complicarse los puntos de este año, pero viene quinto en tabla de promedio y viene bien de las anteriores campañas. Lo que sí genera una influencia directa en la parte alta de la tabla porque justo enfrenta a Resistencia. Eso, Y ahí sí, viene el tema. Y si miramos los demás rivales puede llegar a ser el juez del campeonato, como se dice, y no la están pasando bien los jugadores del 2 de mayo. Lo están pasando mal. No la están pasando bien. Claro, Ahí la están pasando mal. pasando claro. mal porque incluso no practican. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. 4.850 millones en premios, 3.900 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso Salen sí o sí, 100 premios en efectivo, una Hyundai HB20 y un Renault Captur 0 km, pedís NT, Cheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda, con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comisipar, tu mejor opción. Asegura tu salud con 10% de descuento por año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos para los principales planes de salud. Comunicate al 248-8000 SPS, seguro abierto a todo público. Asado y fútbol Álamos, Parque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Sí, atendía a Denis, los compañeros. Jugó en Boca con Maradona y Riquelme, pero sufrió 3 paros cardíacos y debió dejar el fútbol. Hoy es empleado en una empresa de electricidad. Hernán Florentín también pasó por la selección de Paraguay. Ferro, All Boys, donde un golpe en pleno partido le provocó un derrame cerebral que lo dejó 17 días en coma y lo retiró, pero se reinventó y comparte sus memorias con la pelota de regalo de Diego a los consejos de Román. La historia, estamos en Infobae, está acá, estoy leyendo, me enviaron la historia de Hernán Florentín. Este no era volante, Defensor. Defensor, Central, sí. El Moreno. Sí. convulsionó el fútbol argentino. El 28 de octubre del 2000, perdón. El 28 de octubre del 2000 cambió su vida para siempre, jugando para el Boys en un partido ante Central de Córdoba en el Rosario. El defensor paraguayo tuvo un salto desafortunado para despejar una pelota, chocó con el delantero rival Gustavo Medina y cayó golpeándose la cabeza contra el suelo, que le provocó 3 paros cardíacos y un derrame cerebral. Camina al hospital Argerich, quedando al borde de la muerte. Estuve 17 días en coma. El médico del club me salvó la vida. Me quedaron secuelas. Tengo parálisis en los miembros izquierdos, indicó Florentín, que a partir de este accidente estuvo 3 años recuperándose en la Argentina y dejó el fútbol profesional. Sin embargo, antes de sufrir aquel triste y difícil trance, intentaba reflotar una carrera que había comenzado meteórica
Debutó a los 16 años en la primera del Sport Colombia de Paraguay, lo cual lo valió para ser convocado a la selección juvenil del país. En 1997 disputó el Sudamericano de Chile clasificando al Mundial ese mismo año en Malasia. Su participación en dicho torneo fue vista por emisarios de Boca, que lo contrató por 5 temporadas. A sus 17 años, de la mano del Bambino Veira, hizo su entreno con la camiseta azul y oro. Lo más lindo que me pasó fue transferirme al club más grande de Sudamérica, por Boca seguramente. Sí. Ahí me di cuenta de que jugaba bien el fútbol. Recacol es lateral derecho. Sobre su corto paso por el Sainense, no jugó con figuras de relieve como Canigia, Juan Román Riquelme, los colombianos Oscar Córdoba, Bermúdez, Serna, y compartió entrenamiento con Diego Armando Maradona. Fue lo máximo como jugador y como persona, un ser extraordinario. No cualquiera puede decir que tuvo la oportunidad de partir con el Pelusa por Maradona, el mismo equipo. Subrayó el defensor que jugó 6 partidos en el club de Rivera antes de sufrir una lesión que lo marginó de las canchas durante 9 meses. Tras recuperarse de la rotura de uno de sus tobillos, Florentín dejó el ceniza para pasar a Ferro, deambular luego en Alemania e Italia, volver a Cerro Porteño y recalar en julio del 2000 en All Boys, donde sufrió el accidente que lo marcó de por vida y refleja muy detalladamente en un mano a mano con Infobae desde Paraguay. Además reveló que la apuesta la ganó a su ex compañero y actual entrenador de Boca, Sebastián Bataglia. La enseñanza y la que dejó Veira, el regalo que le hizo Maradona, el día en que Macri le prohibió salir con sus compañeros y que el club argentino le quedó debiendo $50.000. Vivo en Upané, si le ¿podrá hablar o no? Sí. Vivo en Upané, a 30 kilómetros de Asunción, en mi lugar de origen. Estoy trabajando como empleado administrativo de la empresa eléctrica ANDE, Administración Nacional de Electricidad, mientras busco la manera de regresar al fútbol como director técnico, ya que me recibió en la Escuela de Educación Física de mi país. Y ahí cuenta lo de Boca. La historia es muy larga y muy fuerte también, ¿verdad? Excelente jugador. Hernán Florentín. Sí, yo lo digo, Hernán. Jugador fino, mucha elegancia, con la pelota sabía mucho. La verdad que yo lo admiraba muchísimo a Hernán como jugador. Y ojalá que esté bien, realmente, y que pueda estar en el fútbol porque tiene mucha experiencia. Se recibió el técnico. Sí. Jugó en Boca con Maradona y Riquelme, pero sufrió 3 paros cardíacos y debió dejar el fútbol. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillal, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Ameliano, nosotros los simpatizantes, Ameliano, ¿cómo estamos? ¿Con quién jugamos? Contra Guaraní de Trinidad la próxima fecha. Guaraní que puede confirmar su permanencia con 4 puntos más, porque tiene 37 y Capiatá tiene 37 de diferencia. Juegan contra un rival que... Y todavía no se salvó ni Guaraní ni Teño en el camino de Ameliano. Y Teño es el que está más complicado. Pero y Teño a esa altura, si se da una combinación de resultados, porque en la última fecha ya podría llegar salvado o ya podría llegar descendido. Hay que ver cómo va el panorama, porque en la última fecha recién. Jodido entonces para Ameliano. Y sí, porque juegan entre rivales de permanencia. Santaní también. El camino, hacemos el camino cada uno. Resistencia, 51 puntos. Próximo rival 2 de mayo. No es directo, pero está en esta situación complicada. Y ya no pelea tanto a esta altura. Próxima fecha, Resistencia, el segundo partido que le queda, versus Fernando de la Mora de visitante. Que todavía está complicado, peleando. Todavía peleando, uno que otro. Después va con Capiatá. Para salvarse del descenso Capiatá.
Dificilísima la situación de Capiatá. Y en la última fecha va con Independiente de Campo Grande. Pero hay algo a favor de Resistencia. Está segundo. Está segundo. Sí. Está segundo, Con 51 puntos. Y si le debe ganar va a ir a 54. ¿Y el que le sigue quién es? Tacuarí 49, que juega con San Lorenzo en la próxima de visitante. Después juega con Guaraní de Trinidad de local, Tacuarí. Después va de visitante contra Santaní y juega de local, cierra contra Rubio Ñu, que ya no pelea. Ese es Tacuarí. Ese es Resistencia Tacuarí. gana 3 de los 4 partidos y ya es inalcanzable Sí, para el cuarto, sí, así sí. que con 9 puntos segurísimo que asciende. Así es. Si sacamos las cuentas rápidas. Ameliano en la próxima va contra Guaraní de Trinidad. Después juega de local ante Santaní. Después visita a Rubio Ñu en la faltando una fecha en la penúltima. Y en la última juega con Iteño, Ameliano. Pero Iteño ya puede estar salvado o descendido. o descendido. Trinidense, 45 puntos. Va con Independiente de Campo Grande, duelo directo de visitante. Ese es un lindo partido. Sí, justo se enfrentan ahora, este fin de semana. Partido directo. Después va contra General Díaz de local. Que ya no juega por nada. Que ya no juega, ya está descendido. Sí. Así, todo le dio pelea el otro día a Tacuarí, igual. Sí. Después va con San Lorenzo de visitante, que podría llegar con posibilidades en la penúltima. Y en la última con Guaraní de Trinidad. Que a esa altura también ya puede llegar salvado. Exacto. El 3 de febrero va con Santaní de visitante, en esta fecha que viene. Después, de local versus Rubio Ñu, de visitante frente a Iteño. Y en la última contra General Caballero de Juan León Mallorquín ya. ¿Terminó? Ascendido. Sí, 44, 3 de febrero. Bueno, ahora vamos a ir con usted, dice Juan Carlos Rojas, de lo que compañeros de la mesa, claro. ¿A quién le diste vos campeón con ascenso? Capiatá, San Lorenzo, y me falta uno más. Capiatá. Víctor. 3 de febrero, Capiatá y San Lorenzo. Ninguno de los tres. Bueno, ¿y vos? Encima Capiatá está por descender. Sí, está mal Capiatá. Yo le di a San Lorenzo, a Capiatá y a Independiente de Campo Grande. Y la embarraste con todo. San Lorenzo e Independiente siguen en carrera. Capiatá ya está fuera. Sí. Sí, La mayoría dimos a Capiatá. En esta categoría es difícil de pronosticar. Sí. Demasiado difícil, demasiado... Muy cambiante. Muy cambiante la intermedia. Competitiva. A mí me gusta mucho ver los partidos de la intermedia, pero pronosticar es complicadísimo. Cualquiera le gana a cualquiera, excepto que el mallorquín. General Caballero, que fue el más regular de todos. Sí, pero después pronosticar un partido a la intermedia Pero es los que bajaron, el caso General Díaz, por ejemplo, es terrible. terrible, una pésima la pésima la gestión de General Díaz. Ahora descendió. Y el de Capiatá, imagínate la infraestructura que pero, tiene. Pero General Díaz jugó competencia internacional. Solo 5 partidos ganó Capiatá, veo. Solo 5 partidos ganó Capiatá. Y General Díaz está por allí, 4 partidos ganados. O sea, está terrible. Obligado. Y empató 15, ese es el problema de Capiatá. 15 Vamos a hablar con partidos. don Antonio Armoa que nos cuente cómo soluciona el problema por la información que tenemos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, estás hablando con los muchachos, con los jugadores, hay preocupación. Te digo lo que sabemos con mi información, 3 meses de salario caído, falta de premio, no practican. ¿Cómo solucionan ustedes el tema, Antonio? Y estamos hablando con los jugadores, vamos a ver si estamos hablando con la autoridad de acá, a ver si conseguimos un rubro. Acá la municipalidad ya me liberó un 50 y me estoy yendo a tratar de poder solucionar el inconveniente. Nosotros tenemos inconveniente porque nuestro crédito de la televisión se nos embargó en la APS y se nos embargó en la cuenta bancaria que tenemos de aquel accidente que hubo en el 2009 donde fallecieron jugadores y perdimos la causa y se nos embargó todo y por eso estamos complicados con eso. Bueno, ¿y cómo haces entonces? ¿Cuánto dinero tenías para cobrar la televisión? Y tengo 50 por ahí. Bueno, y está haciendo un préstamo ahora el club, ¿cómo hace para poder pagar? Por lo menos para saldar parte de la deuda con el plantel y técnico. ¿Y cómo? Y los técnicos también le deben, ¿verdad? Sí, no, con el técnico estamos. Ya tenemos un plan de que dónde sacar, ¿verdad? Ella está. Yo creo que para el 10 de octubre vamos a estar solucionando todo con el porque
un crédito que estamos solicitando. ¿Y quién es que saca la cara por el club, Antonio, en el crédito? Y el club mismo, yo yo soy el presidente, yo soy la cabeza, yo tengo que poner... ¿Y a cuánto? Yo tengo que poner la... Es terrible, es muy fuerte lo que está contando, alguien tiene que responsabilizarse del crédito. ¿Y cuánto es lo que necesitan para salvar momentáneamente? No, yo necesito, para hasta el final del campeonato, yo necesito 600 palos para cumplir todo con los jugadores, ¿verdad? Pero eso ya estamos trabajando sobre eso. 600 millones necesita para cubrir, sí, niños. Sí, saludarle al presidente. Presidente, y en esa causa perdida en el accidente, ¿cuántos millones tienen que abonar? Y eso nosotros tenemos que pagarle esa también una pérdida que tenemos de nosotros, se perdió... ¿A los familiares? Se perdió la causa y el abogado demandante no está cobrando su honorario y se arregló por un valor de 110 millones. 110 millones. Que la pérdida del QS también va en contra nuestro. O sea, eso es con el abogado, no con los familiares. Pensé que era porque los familiares demandaban, o cómo viene la mano de los jugadores. En ese momento, para recordarnos el caso, 1 o 2 jugadores fallecieron, uno, ¿verdad? Los que fallecieron era un jugador de nacionalidad argentina que se arregló con él, ¿verdad? Y también falleció un directivo nuestro. Un directivo, Y acá lo que perdió día, fue el 2 de mayo que ahora así se le está cobrando, ¿verdad? Con la pérdida de la causa estamos pagando el pato, ¿verdad? Sí. Qué fuerte, que entre la desgracia, lo que pasó, las víctimas y todo lo que está pasando ahora. Vos el 10 de octubre tenés que reunir para el día de 600 millones. Sí. No, y por etapa vamos a estar pagando. Creo que esta semana vamos a pagar 1 mes, 2 meses. Después de la semana de octubre, creo que para el 10 de octubre vamos a estar solucionando el 70% por ahí. Está bien, Antonio, vamos con el presidente el 2 de mayo. ¿Cuándo viene para acá? Y estamos planeando para estar mañana al mediodía, vamos a salir y vamos a estar llegando ahí para la noche. ¿Y cuánto significa el operativo o quién paga la presencia de usted acá en el tema del traslado? Y eso nosotros tenemos, eso es la televisión paga. Ajá, está bien. ¿Y la estadía? También nosotros tenemos un rubro que recibimos por cada viaje. Está muy bien. Bueno, Antonio, gracias por tu tiempo, muy amable. Sí, el agradecido soy yo. Gracias. Antonio Armoa. Porque está embargado por el caso judicial. Sí, perdió. Sí, por eso entiendo, sí, no puede tocar. Le termina complicando 250 millones que tienen allí que no pueden utilizar. Y es mucho para una necesidad que tiene el 2 de mayo. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativas en todas las líneas compatibles, HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguaymediosinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py a descubrir las novedades que tienen para vos. Cada día, las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortilimón con Nectar Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles Pack de Ron Fortilimón con Brucuya. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol. En el mes de las flores, comprate un colchón Sumier
de 1.20 por 1.90 con 20% de descuento y te llevas regalo de almohada Carry que tiene compartimientos especiales para guardar el control de la tele o del aire. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre, contacta al WhatsApp 0974 20 20 25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Están saqueando, no tenés NPI, no se puede poner. Voy a cambiar un ratito, señor. Están saqueando un auto terrible, será. En vivo, En vivo. Sí. Mirá lo que están robando. Amor, fíjate en la escena que están buscando cualquier elemento de valor para despojarlo, obviamente, e ir hasta otro vehículo. Eso es lo que están haciendo. Son los famosos pirañitas. Los pirañitas, que sí. Pero esto es encuentran y consumen todos peligroso los porque zapatos. ahora se están acercando a este vehículo. Anteriormente ya hicieron lo mismo con otro vehículo. Acá están intentando sacar la batería. Ahí ya llevaron de hecho y están intentando sacar otros elementos, digamos. ¿Y qué sigue después? ¿Otro vehículo que esté por allí? Son 4 los vehículos incendiados, de hecho ya los otros 3 anteriores a ese. Qué fuerte. Qué fuerte, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero del San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Estamos con Pedro Sarabia, pero no queremos hablar del 12, hablemos de Libertad cuando lo dirigió. ¿Cómo enfrentaste a Independiente, Pedro? A Lanús. Sí, a Lanús, siendo entrenador. ¿Y cómo estás viviendo todo lo de Libertad, Pedrito, en este tema de Bragantino? ¿Qué viene a tu memoria, Pedro Sarabia? Y realmente a mí me quedaron muy buenos recuerdos, por el hecho que estuve un tiempo muy prolongado como jugador y también como entrenador. Tengo entendido que fui el último entrenador que estaba en el mayor tiempo. Y a mí me llegaba a semifinal como jugador en 2006 con el Tata Martino y como entrenador en aquel partido que nos eliminamos con Lanús también. Claro, hiciste historia. Vos fuiste bicampeón con Libertad. Sí, señor. Por eso digo, una en el 2006 con el Inter como jugador, ¿verdad? Sí, como jugador en el 2006. El Tata Martino como entrenador. Sí, contra el Inter, cerquita estuvieron, ¿eh? Sí, la verdad que hicimos 2 muy buenos partidos, tanto acá en Asunción como en la cancha del Inter y bueno, realmente siempre es un anhelo de los liberteños poder tener esa posibilidad en busca de un torneo internacional. Claro, como jugador sí pasaba Inter finalista, como técnico sí pasaba vos Lanús finalista de la Sudamericana. Sí, así fue, Arturo. ¿Y qué te acordás del partido contra Lanús? Y fueron partidos realmente muy buenos también que realizamos aquí. Estuvimos muy bien parados y realmente Lanús era en su momento uno de los equipos mejores que existía en el fútbol argentino por su condición en aquel entonces y bueno, acá creo que perdimos 2-1 y ya perdimos 2-0. Y bueno, Pedro, tenemos que hablar del 12 que enfrentás a Olimpia, pero lo otro era sí o sí el tema de Libertad en la Sudamericana y Libertadores por lo que juega hoy. ¿Tenés definido el equipo contra Olimpia, Pedro? Realmente tengo 2 dudas. Siempre manejamos a sabiendo de que tratamos de poner un sistema, puede ser un 4-3-3, un 4-4-2, y bueno, hay variantes de jugadores que pueden ocupar un lugar. Ariel Núñez, José Ariel Núñez, un gran momento, ¿eh? Sí, realmente muy contento con él, con Pablo García lo mismo, jugadores que también en el caso de Juan Aguilar, Pedrito González, José Altigosa, y en especial, como lo nombraste, Ariel tengo fotos de el jugador que marca la diferencia, el jugador que cuando nosotros llegamos, a partir de ahí tuvo un rendimiento muy superior a lo que venía haciendo y fue una línea que tiene y la confianza que le damos tanto a su equipo técnico, el presidente y sus compañeros. Bueno, un saludo al aire, pero seguiremos charlando pendiente de la Libertad haciendo historia. Estábamos charlando como de tu presencia como jugador técnico en instancias tan decisivas. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias a usted. Gracias, Pedro Sarabia.
Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Quizá también pudo haber sobrevivido algo, pero fíjese, el auto por dentro al menos quedó totalmente destruido, calcinado. Saquearon los autos y NPI en vivo. Seguimos, Gustavo. Este paragolpes, que ya estaba a punto de salir prácticamente, y bueno, ya se lo iban a llevar, hasta que, bueno, tomaron acción los oficiales. Pero este vehículo azul también se quemó más temprano, ¿verdad? Sí, también se quemó más temprano, iban a ver cómo quedó. Ahí está hablando el policía, a ver qué explicaciones da de cómo ellos eran testigos de lo que estaba sucediendo en Misionada. Me quedo conectado, quedo con la deuda. Exactamente, papá. Lastimosamente así la situación. Lastimosamente. Él es el dueño. No me toca. A veces pues no nos da también la posibilidad. Sí, claro. ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto cuota ya? Y ponerle a la mitad. El dueño hace un año recién que... Policía. Y vehículo. Oficial. Gracias. El oficial de policía, dueño del vehículo. Oficial. Me quedo con el clavo y le estaba diciendo a los compañeros cualquiera qué imagen va a tener el Paraguay, cómo va a reaccionar, cómo una impotencia como esta, quién te paga, cómo cubrir, cómo hacer, cómo haces. No, que el Estado... eso ya es otra cosa, buena voluntad, sí, es que el Estado dice, policía, es interesante lo de Gustavo. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cero de calidad internacional a tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos el cuesta precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción. Estilogar. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que buenas están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD podés acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este, y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillana Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Un auto frente a todo. Quiere decir que estamos nosotros transmitiéndole a la audiencia en el NPI. Estos que están ahí... Y siguen sacando. Saqueando, Pancho, pero ese auto, la policía está ahí, pero no hace nada. Sí, no hace nada. No puede, no interviene. Mira. Sacamos la batería, te sacan todo. Pero no están actuando correctamente, ¿verdad? Para los primeros auxilios. Así que están gritando que están pidiendo una ambulancia para que, o algún personal médico para que venga a asistir. Vimos que frente a la comandancia hay 2 ambulancias y vemos que se acercan hasta los respectivos policiales para pedir la ambulancia para que vengan a asistir a uno de los manifestantes que están instalados aquí frente. ¿Quién saca ese que está? ¿Qué es lo que están sacando? La batería y otros elementos. Al menos todo está
Qué La bocina, terrible. Y no hay nadie ahí. No. Después llegó la policía. Están repitiendo la imagen. Los militares. Yo creería que sí. Pero están esperando la orden. Pero ¿qué orden? Acá tienen que salir los militares. Sí, incluso los policías. Heridos. Recién veía un Zócalo que ellos están esperando órdenes. No. Por eso no están haciendo mucho. Interviniendo. Sí. Terrible. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Me dejas cuentas en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás con base de 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O comunicate al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Brucia de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura en descuentos en hisopados y días de internación ante urgencias, además del servicio de telemedicina. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables de CD, tranquilidad, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femyflores.com. Regala amor, regala Femyflores. Se llegó la feria mensual a Tupí. Hasta mañana disfrutar de descuentos en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Trabajo como Uber. Hoy a la mañana fui a dejar a un pasajero cerca y el policía me dice: atendé para que nos raye tu auto. Y le dije: vos estás acá para proteger a los ciudadanos. Y me dice que él no pudo hacer nada. Que él no puede hacer nada. Una vergüenza, dice. Terrible. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrados en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casagruter online encontrarás ofertas, variadas, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagruter. Recuperal, el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comodidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Si viene el verano y Toki lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Ganó Hungría 2-1. Sí, el primer partido. Sí, señor, contigo.
Alberdín, llama a Pedicomé al 237-7070. Alberdín, necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Pase tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la R de restaurantes, con una gran variedad de propuestas gastronómicas en un solo lugar. Te esperamos todos los miércoles con promos y descuentos. Shopping Mariscal, el 25 años celebrando con todas las letras. ¿Cómo anda, niño? Bien, señor, tenemos todo el repaso de la categoría intermedia para ir reiterando los partidos que se vendrán el fin de semana, Luis. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-50. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguimos en redes como Recovery Paraguay. Vamos al repaso de la fecha de la intermedia, lo que se vendrá el fin de semana. 2 partidos, inicialmente 3 juegos en realidad del día viernes. Por la mañana, General Díaz Aterán, 9:30 de la mañana. 14:45, Guaraní de Trinidad Ameliano. Igualmente ese viernes, Resistencia 2 de mayo a las 17. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y un tonelaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la cuestión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. A ver, repaso de partidos. El día sábado, Independiente de Campo Grande Trinidense juegan por la mañana, 9:30 de la mañana. Mismo horario, 9:30 de la mañana. Capiatá, Fernando de la Mora. Los turcos ciudades de la Pradera perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Los repelentes base te brindan una protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivos en todas sus presentaciones, líquido, crema y aerosol. Repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Y hablando de la categoría intermedia, cambio de escenario para el juego Resistencia 2 de mayo. Decíamos, este partido se va a jugar el viernes a las 17. Inicialmente estaba para jugarse en la Chacarita, ahora se va a jugar en los Jardines del Quelito. Vamos a materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, Casa Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Tenemos una pick-up, sentís la Quecomanía, es el deseo de poseer los accesorios Queco. Antimuel con ganchos, riberas y carpas. Con tus tarjetas de crédito te obtienes 20% de descuento en todos los productos, excepto audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses, hasta el sábado Rimark. Lo que la fábrica no te dio. El día domingo, Iteño, General Caballero de Mallorquín, 10:30 de la mañana. Mismo horario para el juego. Santaní, 3 de febrero, el domingo, 10:30. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que carga Super 95 somos mucho más. Carga 95 estarás al precio de 93. Juega local y sumate el equipo. Carga Super 95 con Petrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Super para Col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Cómo te va, Roberto? Alberto Peralta. Roberto. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes para hoy tu audiencia. Roberto, cambiaron el escenario, no van a jugar en su cancha, juegan en cancha de River a las 5 el viernes, 5 de la tarde. Así mismo, Arturo, tuvimos un pequeño problema otra vez en nuestra lumínica y para protección ya queremos cambiar de escenario para no tropezar a última hora con problemas de lumínica, ya que se juegan cosas importantes y queremos asegurar todos los detalles. ¿Por qué eligieron cancha de River o cómo se da? ¿O es la divisional, la intermedia la que dice van a jugar en esa cancha? ¿Cómo es? No, el equipo local puede buscar un lugar acorde y como estamos jugando siempre en cancha de River, gracias al presidente siempre nos da la mano y jugamos ahí de local. Déjame preguntarte, ¿van a arrendar el estadio o hay un acuerdo especial con relación a eso? Y prácticamente una colaboración del amigo Carlos, porque nos une una amistad de hace tiempo, ya que es también varias veces competimos con River Plate y cosechamos una linda amistad.
Correcto, quiere decir que como no estará pronta la lumínica, van a cancha de River, ya debe saber los de Mayo, ¿no? Y nosotros ya comunicamos a la divisional también una nota dirigida al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a competencia y a la divisional intermedia. En todos los estamentos ya hemos enviado la nota hoy antes del mediodía. Está correcto. Gracias, Roberto, muy amable. Muchas gracias, hasta siempre, Arturo. Gracias, Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia, su hijo el presidente. Así mismo. Él el vice, papá, pero vice en la dirigencia. En cancha de River, no Resistencia, ante 2 de mayo. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Electroban tenemos el calor bajo control. Visita la web electroban.com.py. Vas a encontrar una amplia variedad de productos para que puedas disfrutar al máximo de los días de calor. Además, comprando hoy, tu primera cuota pagas recién en noviembre. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos Superior Sur y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IPS, CTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Más de repaso de la categoría intermedia dentro de lo que se vendrá el lunes. Rubio, Ñu, Fulgencio, Yegros, 10:30 de la mañana. Y a las 20, atractivo partido, San Lorenzo, Tacuarel. 4.850 millones en premios, 3.900 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, 100 premios en efectivo, una Hyundai HB20 y un Renault Captur 0 kilómetros, peticiones de por hoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Así es, repaso de la categoría intermedia, reiterar, Resistencia será local en cancha de River, Jardín en crédito el viernes ante el 2 de mayo a las 17. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% de 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comecipar, tu mejor opción. Hacer el fútbol Álamos, Parques y Espinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Ya pensaste en tu verano en Ciopar, tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Puedes financiar tu vecino con una misma entrega hasta en 15 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vamos a dar repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes arranca todo en la primera división con el duelo Olimpia 12 de octubre en el Manuel Ferreira 19:30 el viernes. Librate de los dolores con el Ibuprofeno 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es etilol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso de partidos el día sábado. Sportivo Luqueño Sol de América. Sábado a las 18, Luqueño Sol de América. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguiros en redes como Control Paraguay. Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel Supermercaría en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Expert Rapid y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayinsumos.com. Paraguay Insumos. El sábado a las 20:15 River Guaireña el sábado 20:15. Christian House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Lenin, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarame 751 Casi Cruzeco, llámenos
al 729-6060. También estamos en Facebook, Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO, y sin salir de tu casa ingresa a io.com.py. La Vera Ligas 300 libras, solo 1.823.000 guaraníes. io.com.py. Más de repaso de partidos. River Guaireño, decíamos el sábado a las 20:15. Guaraní Nacional el domingo a las 18. Cada día las mujeres cumplen más roles, tan su espíritu hacer lo que le gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar ahora mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López García, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Guaraní Nacional el domingo a las 18 y se cierra todo con el duelo 20:15 el domingo. Atractivo partido. Libertad Cerro Porteño el domingo. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con el Burgucá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burgucá. Sanicel y Glaucol para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción, elegimos calidad, elegimos lo mejor, es un mensaje de Sanicel y Glaucol. Seguimos en nuestras redes @Sanicel y @Glaucol. En el mes de las flores, comprate un colchón o sumier de 1.20 por 1.90. Con 20% de descuento te llevas regalo la almohada Carry, que tiene compartimentos especiales para guardar el control de la tele del aire. Tenés tiempo hasta mañana, contacta al WhatsApp 0974 20 25 o en redes sociales de Super Espuma. Viví más despierto. Copa Libertadores, hoy el partido revancha. Barcelona de Guayaquil, Flamengo. 2-0 ganó el primer partido el equipo de Flamengo. Hoy la revancha, 20-30. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de repaso dentro de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Ayer la clasificación del Palmeiras ante Atlético Mineiro. 1-1 pasó Palmeiras. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pila cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Partido de Libertad hoy ante Bragantino, el juego en el Defensores del Chaco, el partido 18-15. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con UPISA tenés embutidos y cortes de cerdos con estándares internacionales. UPISA, calidad para el mundo. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicado al 634-544, rentamac.com.py. Y 20-30 el juego de mañana, Paranaense ante Peñarol. Paranaense Peñarol mañana 20-30. Una situación particular que se da con un jugador de Peñarol, Víctor Canovio. Sí, Canovio dio positivo un control antidoping en un partido ante Sporting Cristal de fase previa de Copa Sudamericana y tuvo que venir a Asunción para apelar la sanción, hacer su defensa. Finalmente está habilitado para jugar hoy. Está habilitado para jugar Canovio. Exactamente. Ayer estaba viajando desde Asunción a... Sí, estaba retornando porque tuvo que venir a Paraguay. Consiguió ese permiso de parte de la Conmebol para este partido. Así es. Igual hay que considerar que Paranaense ganó la ida 2-1 de visita. 2-1, sí. Es muy difícil para Peñarol. Tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Es verdad, ese detalle. Y ahora el partido se juega en Brasil. Paranaense ante Peñarol. Estilocar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas a precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción. Estilocar. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Breve repaso de lo que tendremos igualmente en la Champions. 6 partidos hoy en la fecha donde se destaca el partido a las 15 entre la Juventus ante el Chelsea. A las 15 hoy, Champions. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que monos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Más de repaso de partidos dentro de lo que tiene que ver con la Champions. Hoy está jugando igualmente el Barcelona visitante ante el Benfica.
A las 15, Benfica, Barcelona, mismo horario para el partido Manchester United ante el Villarreal. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa al 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces, niño. A estas horas hay actividad igualmente dentro de la Champions. Atalanta está igualando 0-0 ante el Young Boys. Zenit le está ganando 1-0 al Malmo. Partidos que se disputan a estas horas. Y ayer definitivamente la nota del Sheriff, que le ganó a Real Madrid, Víctor, en España. Así es, 2-1 en el Bernabéu, fue Sí. la victoria del Sheriff de Moldavia. 6 puntos aquí. Le había ganado a Shakhtar en la primera fecha y ahora volvió a ganar. Y para nosotros lo relevante de la jornada de Champions, ayer que Messi hizo un gol. No fue muy participativo durante el partido, pero cuando tuvo la situación... Cuando participó se mandó un golazo. El sacrificio que hizo, Sí, tirarse, exacto. echar la barrera más político. La imagen allí dice... O no me vaya a decir que Messi. Messi necesita tirarse ahí en... Posición Entonces, Luis. gusanito. Que se Posición tira y gusanito. echar la la barrera, Messi, varios, ¿cómo para qué hizo eso? Yo me acuerdo de un partido acá, mirá que para mí, en mi concepto es el mejor del mundo. Para mí, le digo que sea. Estaba ganando 5-2, acá fue. Sí, Y para Brasil vaya 2014. chica la salida de Paraguay, para demostrar que todavía tiene el resto físico, Messi. No sé si me entendés, Denis. Sí, te entiendo. Podía ir por el medio, hacer lo que quiera, pero bueno, el producto es ese. Con él se empezó a implementar el tema del gusanito, Bueno, sí. para que no pase. Y bueno, pero hace falta que Messi se tire al piso. Seguramente el técnico lo dijo. No, ¿cómo me está perreando? Pero sobre el final se iban turnando, porque en la siguiente Mbappé se Pero no terminó hace tirando. falta, todas las estrellas tiradas al piso comenzando dando. ¿Qué pasa, Gustavito? Con el doctor Litore sí. Ahora, doctor Litore, estamos hoy a las 17:30 con el partido. 18:15. ¿Vos haces niño hoy? El extra. ¿Y vos? así mismo. Voy al estadio. ¿Qué te va a hacer en el estadio vos? Y fui designado para el partido. 15 tenemos que entrar nosotros. 15, 3 3 horas. horas antes del Almuerzo partido. y ya al estadio. Pues después le anoto un pequeño homenaje a Boquerón, la batalla de Boquerón. Muy bien. 13:47, editor y presidente de Libertad. Estamos hablando de Libertad, si es finalista esta mañana en Urbana. Yo no digo que todos los hinchas de Cerro, pero genera una atención especial Libertad si llega a la final, ¿eh? Y estamos, para nosotros es histórico, Arturo. Nunca llegamos a una final, ¿verdad? No va a ser fácil, estamos complicados, 2-0 abajo. Pero vamos a hacer todo lo posible para tratar. Sabemos, estuvimos ya charlando con el plantel, estuvimos en la práctica. Somos conscientes de que estamos en una instancia histórica y a eso vamos. Si yo te pregunto como hombre de fútbol, el niño dice no, atendé a esto, doctor Rubén Ditole, porque se juega desde afuera, en el buen sentido o mal sentido de la palabra, como quiera. Dice el niño Jorge que al que le puede picar más si Libertad es finalista es al hincha de Olimpia de ese niño. Sí, por lo menos. ¿Vos, Víctor? Para mí al de Cerro. Para vos, Denis. No sé, me sorprende eso, no esperaba No, él eso. no espera, para no. mí Cerro. ¿Qué pensás vos, doctor? ¿A quién pica más? No, yo me ponía en una posición complicada. Yo creo que no debería ser así. No, Creo pero que- si es así. No sé, no le veo porque... Vos no querés abordar el tema, vos querés hablar de tu libertad y de libertad. Prefiero eso en un día como hoy, que es importante para nosotros. Voy a manchar polémica y no vale la pena. No, está bien, pero ocurre que esta mañana en un programa en Urbana, que se llama Urbana Máximo, los hinchas de Cerro llamaban y que no, porque... Bueno, pero está bien, ya está. Juega Melgarejo, juega Ferreira, juega Tacuara Cardoso. Más ofensivo el equipo, doctor. Y sí, vamos a tener que salir a buscar el partido, eso lo estuve hablando anoche, sin descuidar, ¿verdad? La premisa principal es que tener el arco en blanco. Y de ahí salir a buscar los goles que nos hacen falta, ¿verdad? Porque no ir a buscar a los locos y salir desordenadamente porque son rápidos, son hábiles y un gol en contra sí ya nos complicaría bastante. Y bueno, vamos a esperar el partido. Aquí hay expresión de decir, ojalá Libertad sea finalista, doctor. Y ojalá sería, como te digo, para nosotros como club algo histórico, para
pero para el fútbol paraguayo le vendría muy bien también, porque hace rato no estamos en una final representados por un equipo, y sería bueno para darle un envión a nuestra selección, a todo sería muy importante. Ojalá sea así. Doctor, una consulta saliendo del partido de hoy. Quisiera aclarar, porque no sé si es una versión solamente de redes sociales. ¿Es cierto que están estudiando la posibilidad de cambiar el nombre del estadio o no hay nada de eso? Sí, te agradezco que me haya preguntado porque salió hoy una publicación. Resulta que nosotros, sí, lo tenemos en mente, ¿verdad? Estamos viendo esa posibilidad, pero más adelante, ahora no estamos enfocados en otros proyectos, ¿verdad? Sobre todo ahora el partido de hoy, de terminar el campeonato, los arreglos que estamos haciendo en el estadio, allá en el centro de entrenamiento, y estamos en eso metidos a full. Pero sí, hay un consenso en el consejo directivo de hacer llamar a una asamblea, salió una fecha por un error de comunicación nuestra, admitimos eso, y no está nada definido todavía, ¿verdad? Pero sí existe esa intención, esa es la palabra. Ahora, doctor Rubén Ditore, respetando lo que estás diciendo y no lo tomo como que uno quiere entrar en una cuestión que compete a ustedes muy directamente, ¿va a llevar el nombre de una persona o va a ser más institucional? No tenemos idea, eso lo vamos a ir viendo en su momento. Como te digo, la idea de llamar a una asamblea para cambiar el nombre del estadio es real, pero todavía no tenemos absolutamente nada visto. La idea sería no poner el nombre de personas, ¿verdad? Pero ese es un pensamiento mío nada más, pero eso vamos a estudiarlo, vamos a hablarlo en su momento y ahí se decida. Por eso a institucional pregunté, porque el mejor equipo de todos los tiempos de Libertad fue el del 55. Sí, hay muchas, porque yo siempre digo lo siguiente, pensando en el ámbito de lo personal, entonces empiezan a crear los problemas, porque yo tengo un ídolo que pudo haber sido fulano, y el otro tiene otro, y otro de otra época más activa, a lo mejor se acuerda de ese equipo del 55, que yo no tuve oportunidad de ver. Y bueno, y se establecen una serie de, algunos se molestan porque se llama una bandera, porque se llama otro. Doctor, no, entendiste mal. Si vos te vas y sugerís a una agencia que conocedora de cosas y de hechos asesorados, hablé yo institucional, yo no dije personal. Dije que el mejor equipo cuenta la historia de toda la historia de Libertad fue el 55. Entonces yo no dije que le van a poner el nombre de un jugador del 55, no, en homenaje al gran equipo del 55, con una idea, no lo tome como una intromisión. No puede ser, Arturo. Como te digo, imagínate que estamos ya hablando de posibles nombres, cuando realmente lo que hiciste es nada más que una intención. Pero van a llamar a asamblea, le dijiste a Víctor Villara que tienen previsto llamar a una asamblea para cambiarle el nombre. Sí, estoy repitiendo, o sea, hubo una comunicacional en el sentido de que ya tiene una fecha, y eso no es real, no es así. Se va a llamar en el futuro a una asamblea, no sabemos cuándo, porque ya estamos abocados en otros menesteres ahora que son más importantes, creemos que son más importantes, y llegado su momento, sí, es la intención de la comisión directiva cambiar. Ahora es la asamblea la que va a definir, por ahí no dice no, mantengan el nombre así tal cual está y hay que hacerlo, ¿verdad? Por eso te digo, es una intención que nosotros tenemos, que está latente, pero que no tiene fecha absolutamente. Está bien, doctor, seguiremos charlando, hoy estamos con el Partido Libertad Baragantino. Chao, doctor, gracias, doctor. Chao, Arturo, y te agradezco la oportunidad de haber podido aclarar esto, porque hubo un error, como te digo, de comunicación, y la gente me llama, me está preguntando, y esa fecha que salió no va a ser así. Acá hay dice así, esto para terminar, están errados al pensar que Libertad no puede ser campeón. Nuestro deseo es que salga campeón y otro equipo paraguayo tenga Copa Internacional y no sobre Mariscal López. Cerrista de corazón, dice. Fuerza Humo. Cerrista de corazón. Yo pienso que ojalá sea así y sea, pues, digo, para el fútbol paraguayo, hasta económicamente no se pierde, porque cotizan con nuestros jugadores. Bueno, doctor, seguiremos charlando, gracias. Gracias, Arturo. Un abrazo. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca.
La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. El Congreso Nacional sancionó este miércoles el proyecto de ley por el cual se elevan las penas por las invasiones de tierras. El texto ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, pidió a sus pares analizar con celeridad la propuesta de normativa, debido a que en las inmediaciones del Congreso se produjeron incidentes entre manifestantes y policías. Los legisladores opositores pidieron una moción para que el texto sea postergado por 15 días, pero este planteamiento no prosperó. El director de la Policía de Asunción, Eber Caballero, aseguró que se intentará dialogar con líderes de los grupos indígenas movilizados frente al Congreso contra el proyecto de ley por el que se amplía la pena por invasiones de tierras para evitar más incidentes. La Policía Nacional considera que es peligroso hacer una intervención entre los manifestantes que se encuentran movilizados en las inmediaciones del Congreso Nacional debido a la presencia de niños y niñas, por lo que intentará intermediar previamente. En la mañana de esta jornada se vivieron minutos tensos en las plazas adyacentes al Congreso Nacional, donde están apostados grupos de indígenas y campesinos para protestar contra la ley